Ante todo, muchísimas gracias a todos los presentes en esta mesa por vuestro tiempo. Nos hacéis un regalo, ya lo sabéis. Esperemos que el regalo sea, pues eso, recíproco, y de esta experiencia pues saquéis algo, que os vayáis con algo nuevo en las alforjas. Es la segunda parte práctica de un seminario que llevamos José Manuel Sánchez Duarte y yo, que se llama Esfera Pública Digital. Ahí intentamos mapear lo que es el nuevo, pues eso, el nuevo ámbito de trabajo de la comunicación en el siglo XXI, basado en Internet, o como Internet como punto de convergencia de los otros sistemas, o como medio transmedia, que se está imponiendo como tal, ya no solo en las nuevas generaciones, sino en generaciones de mayor edad. Tenemos una doble sesión. En esta primera estamos gente que de alguna manera hemos trabajado en partidos políticos en algún momento dado, que algunos de ellos trabajan realmente en comunicación de partido, van a hablar en tono y en voz propia, personal, haciendo referencias a lo que ellos quieran, obviamente, de su trabajo profesional como expertos que son en la tecnopolítica, ¿no? La segunda parte es un coloquio precedido por una entrevista breve con el Partido X. Luego explico al comienzo de la segunda parte de esta sesión, explico por qué el motivo Yo creo que son dos sesiones que deben de ir juntas. Muchos de los temas que vamos a plantear aquí van a surgir de una forma más o menos explícita en la segunda parte, y todos estáis llamados y llamadas a participar. Bueno, será un encuentro virtual y ya os explicamos el protocolo un poquito más tarde. Sin más, que José Manuel presenta a nuestros contertulios. Lo que en realidad les hemos pedido a ellos es que preparen exactamente la misma pregunta que les formulamos a dos autoras de dos libros muy importantes sobre ciberactivismo que tuvimos hace una semana con nosotros, y a 4 personas que, bueno, tienen un perfil destacado y pertenecen a distintas familias del ciberactivismo en el entorno del 15M, para ser más exactos, ¿no? Pero esa pregunta creo que sigue siendo muy pertinente, ¿no? ¿En qué realmente se diferencia la comunicación o la propaganda política convencional basada en medios tradicionales con la que tiene lugar, tendría lugar, debiera tener lugar en la esfera pública digital? Os pedimos súper brevedad y nada, os comento un poco los perfiles de nuestros amigos y amigas. José Manuel, y empezamos con ello, ¿vale? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Voy a empezar por Rafa, en el otro extremo de la mesa. Rafa Rubio es profesor titular de la Universidad Complutense, director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías. Imparte y ha impartido clases en máster centrados en comunicación política e institucional en universidades españolas y extranjeras. Y además es socio director de Doc Comunicación, una consultoría de comunicación y redes sociales. Y últimamente su labor más destacable se ha centrado como director de comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011 y asesor de campaña online de Mariano Rajoy en las últimas elecciones generales, resumiendo su vasto currículum. Al lado de Rafa está Gloria Villorias, licenciada en periodismo, máster en dirección de comunicación y nuevas tecnologías, ciberactivista voluntaria de UPyD, y en la actualidad es la responsable de comunicación de UPyD en el grupo parlamentario de ese partido en la Asamblea de Madrid. Al lado está Pepa. Pepa López es licenciada en periodismo por la Complutense, forma parte de la comisión ejecutiva del partido ECO y es su responsable de comunicación dentro de esta formación. Al lado está Tania Sánchez, es diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología, está cursando un máster en Liderazgo Democrático y Comunicación Política y es diputada en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida, y antes ha sido concejala de Cultura y Cooperación en el Ayuntamiento de Rivas. Al lado está Víctor Sampedro, que es el director del máster. Al lado de Víctor está Alberto Sotillo, es sociólogo especializado en comunicación política, socio director de Mr. President Consulting Group, asesor de comunicación y presencia en redes sociales para particulares, organizaciones y empresas. Ha puesto en marcha redes sociales de partidos políticos como el Partido Socialista de Madrid y el Partido de la Revolución Democrática de México. Al lado de Alberto está Luis Moreno, trabaja como informático en la Escuela de Organización Industrial, ha desempeñado funciones de Community Manager en dicha escuela
y es miembro de la Junta Directiva del Partido Animalista PACMA desde hace 3 años y responsable de comunicación informática y estrategias en red de dicho partido. Y para ir finalizando, tengo a mi izquierda a Uxío Novorrey, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialista en procesos políticos contemporáneos, Unión Europea e instituciones financieras internacionales. Responsable del grupo de redes ANOVA, de la coalición Movimiento Alternativa Galega das Esquerdas, con Esquerda Unida, y UECO y Espacio Ecosocialista Galego. Y por último, a mi derecha, tenemos a Miguel Romero, es editor de Viento Sur, fue coordinador de comunicación y estudios de la ONG ACSUR Las Segovias desde el 96 al 2010 y es militante de izquierda anticapitalista. Y la mejor carta de presentación es que ellos hablen por sí mismos, así que si queréis, seguimos el mismo orden de presentación y apuntáis preguntas para el debate y si es muy urgente y muy pertinente, yo creo que también nos dejamos interrumpir, ¿no? Pero es mejor que a lo mejor, bueno, pues eso, que pensemos, reflexionemos, hagamos preguntas en común, etc. Vale, 5 minutos, 10 minutos, bueno. Sírvase. Vale. A ver, o sea, contestando a la pregunta de una forma u otra, se podría contestar de forma rápida y yo creo que a día de hoy las redes, internet, en los partidos se gestionan igual que la comunicación tradicional y eso es parte del problema, ¿no? O sea, parte del problema de todos los que alguna vez hemos querido o hemos hecho o nos han pagado incluso por ello aplicar estrategias de comunicación en red o estrategias o la aplicación de las nuevas tecnologías a las campañas electorales, nos hemos encontrado con el mismo problema, ¿no? Que es un problema de base en el cual la comunicación en red, por decirlo de alguna manera, exige unos cambios en la mentalidad primero y en las estructuras después que los partidos a día de hoy no están dispuestos a hacer. Entonces, eso supone que, en mi opinión, las campañas electorales online, por decirlo de alguna manera, sean una especie de, en los partidos grandes, que son los que conozco o los que he trabajado, una especie de adorno de la campaña tradicional en la que hay que estar, porque no se puede no estar en la campaña online, porque quedaría muy carca, por decirlo de alguna manera, pero que no tiene ninguna trascendencia. En el sentido de que las personas que forman parte de la campaña online no forman parte del comité de campaña, por definición, vamos, porque no sirve para nada. O sea, podríamos decir, no existe una relación de confianza entre los equipos de comunicación y los equipos de comunicación online, y por tanto llegas o sea, te enteras de las cosas por la prensa y tratas de difundirlas, pero no estás ofreciendo, por decirlo de alguna manera, una relación de confianza a esa comunidad que estás generando. Y luego, que en función de la importancia de la campaña y en función de la impresión que quieras dar, quizá la inversión económica de los partidos grandes puede ser más grande y se puede invertir un personal o se puede crear un equipo absolutamente temporal más grande, pero siempre se crea con unos tiempos que hace imposible realmente sacarle partido a lo que supondría la comunicación online. O sea, no se generan verdaderas comunidades, se crea una herramienta de distribución de información masiva a una serie de públicos que de una forma u otra son público cautivo, ¿no? Con dos obsesiones: ganar la campaña online en unos términos de medición que son absolutamente ridículos, que es en el número de seguidores, en el número de retweets o en el número de replies, por un lado, y por otro, en tener impacto en la prensa tradicional, que es la que realmente importa, por decirlo de alguna manera. Como de una forma u otra se están reservando unos espacios, o todavía, por decirlo de alguna manera, se reservan espacios dentro de la prensa tradicional a las campañas online, siempre hay dos reportajillos, una Antena 3, dos Telecinco, una página diaria en cada medio de prensa nacional, pues ese espacio hay que coparlo, por decirlo de alguna manera, porque hay que coparlos todos, ¿no? Entonces también ese hay que ganarlo. Y si consigues salir positivamente, además, en esos espacios de la prensa tradicional, has hecho la mejor campaña online en tu vida, cuando da igual radicalmente el hecho de aparecer o no, ¿no? Entonces, o sea, mi percepción es tremendamente negativa y no es porque venga aquí y me quiera poner de guay, o sea, no quiero, pero la realidad es que las campañas online no están insertadas dentro ni de la estructura del partido ni de la mentalidad del partido, y eso afecta de manera radical a la propia eficacia de la campaña, ¿no? Entonces, dentro de ese corsé, que como podéis entender es absolutamente esencial, pues cuando intentas hacer cosas más o menos originales, pues la tuya entrevista de Rubalcaba a lo mejor pues es original, pero que es tan accesoria dentro de toda la estructura que en mi opinión acaba resultando ridícula, ¿no?
Creo que he sido suficientemente breve y suficientemente explícito. Y contundente. Muchísimas gracias. En concreto, has consumido 4 minutos. Te lo agradecemos como bien. Por favor, ¿cómo era tu nombre? Gloria. Yo creo que voy a ser más breve todavía. Bueno, yo, claro, a la hora de establecer una diferencia entre la comunicación tradicional y la comunicación actual online, para mí es algo muy sencillo, muy natural, porque UPyD es un partido que no forma parte de los tradicionales y que nace en Internet, básicamente, y que se sustenta en Internet. Ahora, igual que en sus inicios, aunque ahora tengamos representación, es un partido que nació en Internet y se desarrolló en Internet y en la calle. Entonces, para nosotros el espacio de comunicación natural, nuestro hábitat natural, es Internet en todos los aspectos. De hecho, yo, que soy la responsable de comunicación del grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, me muevo exclusivamente en el 2.0. O sea, más allá de que yo grabo y edito vídeos y demás, mi hábitat es YouTube, es Twitter, es Facebook. Y bueno, para nosotros también la diferencia de la comunicación actual 2.0, llamémoslo así, con la tradicional, es que el partido se ve obligado a establecer un feedback que antes no existía, más que en los mítines, en actos muy concretos en los que sí que interesaba, vamos a decirlo así, dar una imagen de diálogo, en el que te interesaba mantener un diálogo real con tu votante o con tu posible votante. Ahora mismo las redes sociales, por ejemplo, o nuestra web, yo a la hora de crear nuestra web, una de mis exigencias fue que se pudieran hacer comentarios, que es algo muy poco habitual en la web de un partido. Y esos comentarios yo me encargo de responderlos y de filtrarlos, y mi único criterio para no admitir un comentario es el insulto. Y respondo desde la pregunta más amable hasta la pregunta más incómoda. Entonces, para mí la diferencia es básicamente que ahora estás obligado a responder, a establecer un diálogo constante, a establecer un feedback constante. El partido ya no suelta consignas simplemente, y creo que en ese sentido los partidos tradicionales no han entendido bien la comunicación online. Es decir, utilizan las redes sociales para soltar, para escupir consignas, titulares, pero yo desconozco partidos que ahora mismo en Twitter, salvo en campaña, contesten a la gente, excepto Equo, y los demás contestan alabanzas, pero no suelen contestar preguntas incómodas. De hecho, yo me he hartado de preguntar y solo me he ganado bloqueos. Y pregunto con educación. Entonces, para mí la diferencia es el feedback. Ahora el partido no solo lanza consignas, sino que tiene que dialogar con, si quiere que se le vote, y además porque tiene que atender las necesidades de la gente. Entonces, bueno, pues esa es para mí la gran diferencia de la actualidad, el diálogo. Y ya está. Pues muy bien, Pepa y Tania tienen presentaciones, así que vamos a intentar que se vea bien. Sí. Para no dejarle ciegos, puedes empezar a ir mejor. Sí, no. Ahí andamos. ¿Ya? Ya está. Bueno, aunque tenga presentación voy a ser breve también, ¿eh? Tranquila. Bueno, gracias por invitarnos a este espacio. Yo llevo la comunicación de ECO y además formo parte de la comisión ejecutiva. En nuestro caso, quizás también porque somos un partido nuevo, tenemos solamente 1 año y medio de formación, pues quizás la estructura online o la mentalidad online está más metida en lo que es la organización, que me siento reconocida también por algunos problemas que tú has nombrado, ¿no? Bueno, nosotros ya lo lanzo ahí, somos ECO, somos un partido político nuevo, llevamos 1 año y medio de formación. En las redes, para que os hagáis una idea, tenemos una página web, partidoeco.es, tenemos nuestro perfil en Twitter, ahí tenéis el número de seguidores, y tenemos también nuestro perfil en Facebook, donde somos líderes, somos el partido que más seguidores tiene, quizás también porque hemos trabajado desde el principio efectivamente mucho el tema de las redes sociales. Ciñéndome a la pregunta que hacíais de cuáles son los rasgos distintivos entre la comunicación política digital y la comunicación tradicional,
Pensando, creo que hay tres fundamentales y probablemente haya muchos más, pero hay tres, que por lo menos yo, que antes he trabajado en comunicación política convencional y ahora que me dedico más a redes, sí que noto en el trabajo diario y que en algunas cosas coincido con lo que habéis destacado. Hay uno claro, que es el que se acaban los intermediarios, ¿no?, en la comunicación online. La comunicación online trabaja, o sea, directamente interactúas con la ciudadanía. Nosotros, además, efectivamente, siempre contestamos, siempre estamos ahí, siempre conversamos, siempre hablamos, o sea, no utilizamos las redes como un sitio para lanzar consignas, aunque seguro que también a veces lo hacemos, pero me refiero que creo que uno de los rasgos, efectivamente, que debe distinguir la comunicación en redes de la comunicación convencional es que se acabaron las consignas, ¿no?, sino que es el momento de la argumentación, de responder directamente y de establecer un diálogo directamente con la ciudadanía, sin intermediarios. Otro de los rasgos que creo que, bueno, esto se lleva también a que cuando estamos en redes estamos ante una ciudadanía activa, una ciudadanía que te fiscaliza tu trabajo, a la que tienes que dar respuestas y que está ahí constantemente demandándote información y exigiéndote explicaciones. Otra de las características, para mí también clave, es la inmediatez, ¿no? Tienes que dar respuesta rápidamente a lo que está pasando. No vale esperar, ni siquiera muchas veces reposar la contestación. Para mí esto, además, en un contexto en el que efectivamente hay muchas versiones de lo sucedido. Ya no es una comunicación que tú lanzas y no sabes si hay alguien ahí, sino que es realmente hay gente que interactúa, te dice que está de acuerdo, gente que no, gente que te pone un enlace en el que tú decías hace un año tal, en fin, cambia por completo. Y en ese sentido también, a mí por lo menos, que soy quien lleva fundamentalmente el Twitter de Equo, porque el Facebook lo llevamos entre varios, cambia la función de lo que tradicionalmente se ha llamado community manager. En familia palabras no me gusten, no se me ocurrió otra mejor, porque efectivamente tienes que dar una respuesta política inmediata a una cosa que ha pasado, con lo cual la vieja estructura de la nota de prensa que te miraba la organización política o la dirección política también se acaba, ¿no?, con todas las complicaciones que a veces puede traer eso. Y como tercer rasgo, que también me ha parecido relevante, es que en las redes sociales no hay jerarquía. O sea, tú, partido político, eres igual que cualquier otro ciudadano o cualquier otro tuitero. O sea, te comunicas de igual a igual. O sea, no eres una estructura que está por encima del resto, ¿no?, sino te comunicas de igual a igual. Dependes de tu prestigio digital y bueno, y para mí las redes sociales tienen como trabajadora en ellas, tienen un clima de incertidumbre que también no tienen los medios convencionales. Efectivamente, cualquier mensaje que lances no eres del todo consciente de cómo va a ser recogido por una ciudadanía activa, vigilante, que te fiscaliza, ¿no? Yo he puesto aquí dos ejemplos de tres hashtags, por ejemplo, que se utilizaron y que luego tuvieron un efecto, son todos del PP, pero no se me ocurrió otro. Tuvieron un efecto distinto al que yo creo que querían tener, ¿no? Uno era las medidas de Rajoy, que dio lugar a todo tipo de bromas, que podéis imaginar. Otro era que la enseñe Rubalcaba, que yo ahí creo que tenía más mala, en fin, quizás estaba pensado para que levantara otro tipo de diálogos, y el que no te líen con la sanidad, que es el que lanzó el PP madrileño en plena huelga de los sanitarios madrileños y que creó una oleada de gente que lo utilizó, yo la primera, en mi Twitter personal, por supuesto, para decir todo lo contrario, ¿no? Y aquí, bueno, al otro lado pongo algunos tweets, algunos hashtags que hemos utilizado nosotros y que, bueno, que han tenido buena acogida por parte de las redes sociales, como son Año Mariano, para celebrar la llegada de Mariano de Rajoy al poder, no a nuestra costa, que era contra la ley de costas, o Hay que ser muy malo, que fue un hashtag que lanzamos hablando de la sanidad madrileña, una campaña que hicimos con Joaquín Reyes en contra de la privatización. Y luego nuestro hashtag de partido, digamos, que es Reinicia. Y bueno, estos son los tres elementos que me han parecido que podían ser distintivos de lo que es la comunicación convencional, de la comunicación en redes, ¿no? Lo que es, ya no me acuerdo cuáles eran, la rapidez, la falta de jerarquía y el fin de los intermediarios, que realmente comunicas directamente con la ciudadanía.
Y nada, no sé si me he pasado mucho. No, Vale. todo perfecto. Bien, Mi gracias. tiempo, mi forma. No sé, Víctor, si entre que lo pongo y tal, Tania, igual que hable... ¿sí quieres? Lo digo porque entre que le... Vale. Aquí. Pues si no te importa, Alberto, y luego retomamos. No, además, me hace mucha gracia porque muchas de las cosas que ha dicho Pepa, menos mal que he traído 5 puntos, porque 2 o 3 de ellos coinciden, debe ser que es bastante evidente que hay algunas cosas que son bien claras la diferencia. Aún así, a mí me gusta recalcar cuando hacemos una campaña de medios de comunicación para un partido político, incluso cuando lo hacemos para una empresa, pero sobre todo para partidos políticos, que además este es el caso, es decirle que hay puntos que sí que son esencialmente los mismos, es decir, sinceridad, coherencia y transparencia, que son tan necesarios en la comunicación tradicional como en la comunicación online, que a veces se olvida. Es decir, somos lo que somos, decimos lo que decimos, es decir, coherencia, transparencia y sentido común. Y a veces se olvida que también hay puntos en común que hay que mantener. Como diferencias de la comunicación, digamos, virtual, que sería lo que tratábamos aquí, y recalcando el sin intermediarios que ha dicho Pepa, añadiría que, por ejemplo, antes, o lo que sí hay en la comunicación tradicional, perdón, es la agencia y el periodista. Es decir, igual que antes, y va muy unido a lo que luego os comentaré muy rápido, el periodista era un punto medio, es decir, una especie de muro entre el ciudadano y el político, que normalmente le ayudaba más de lo que le suponía. Es decir, el periodista, en vez de hacer su labor de fiscalización, solía hacer una labor más bien de pleitesía. Bueno, pues eso ya, como bien ha dicho Pepa, desaparece, los intermediarios no existen y es directo. Pero esa figura del periodista que desaparece en primera instancia, porque sí que reaparece como usuario de la red, pero sin jerarquías, como bien ha dicho, es importante, porque ya el mensaje no se lanza, ni siquiera se lanza como suele hacer ahora el periodismo tradicional, mal llevado, que es matizado, que incluso se matizan las propias respuestas del periodista, del político. Eso no pasa ya en las redes sociales. Otro aspecto completamente radical es el respeto. Es decir, en redes sociales el respeto no existe asociado al cargo, así como los partidos políticos, o por ejemplo, cuando un político tradicional hace una entrevista a un medio de comunicación, va el cargo por delante. Es decir, las preguntas del periodista se suelen adecuar al cargo, e incluso el tratamiento que se le da va en relación el respeto con el cargo que ostenta a nivel orgánico, aunque sea orgánico, bueno, hay mucho más si es un cargo institucional. En redes sociales no existe ese respeto inicial, ni mucho menos previo. El respeto es nuevo y se gana durante la propia interacción en las redes sociales. Por lo tanto, se crean lo que nosotros solemos llamar una portavocía social, que muchas veces es una portavocía alternativa a la que hay en el partido político. Incluso los portavoces tradicionales que pasan a redes sociales normalmente no logran ser los portavoces oficiales del partido en redes sociales y son militantes de base los que acaban teniendo la portavocía real y digamos la fiabilidad del usuario que lo lee. Normalmente la reacción de los partidos políticos con este portavoz social alternativo es ningunearlo, destrozarlo y eliminarlo, porque es una amenaza orgánica real. Pero al final quien va a tener la posibilidad de ganar o perder votos, de transmitir o no un mensaje correcto, va a ser este portavoz social alternativo al que normalmente se le ningunea. Y también se asocia la desaparición de redes sociales, lo hemos visto hace poco además, hay ejemplos que me vienen rápidamente a la mente como Carlos Mulas o el propio Óscar López. Una desaparición inmediata de redes sociales supone una dimisión de facto. ¿Se consume o no la dimisión en el plano orgánico? Una desaparición de redes sociales es una dimisión pública de ese personaje, y así por lo menos se entiende desde luego en redes sociales. La inmediatez, como ya ha dicho Pepa que la impuntualidad tiene un coste. Es una impuntualidad tranquila, es decir, no tienes que responder a los 10 minutos, pero tiene un coste si no se responde, y también lo podemos ver con algunos políticos que tenemos últimamente, que tienen una capacidad de responder a los 10 días. Eso en Twitter o en redes sociales es imposible y no se puede alegar que se está trabajando porque todos los demás están trabajando. Hace 2 días tuve una discusión con Beatriz Talegón que me decía, yo es que tengo cosas que hacer, y yo, quiero decir, pero aún así, 2 segundos tengo, pues ahí me mantiene. Luego la política del pantallazo, y perdón si me paso un minuto más, la política del pantallazo es la diferencia entre lo que vienen siendo actualmente los candidatos analógicos, que son los que todavía tenemos. Todos los candidatos, excepto los nuevos partidos jóvenes, presentan candidatos analógicos que la han creado después digital. El candidato digital, que es el
que una vez se renueven los partidos, o sea, por allí en 3050 o 3080, cuando sea una renovación natural, pues los candidatos serán ya digitales y tendrán un pasado digital en red. Entonces, ahora las agencias de comunicación nos encontramos con prácticamente nativos digitales en los que no pasa nada lo que hayan hecho en el pasado porque les abrimos desde cero y todo es perfecto, pero vamos a tener en breve políticos que tienen un pasado y sobre todo hay gente que tiene pantallazos de ellos. Entonces estamos ante la política del pantallazo y tenemos que prepararnos que tienen pasado, cosa que es que la comunicación tradicional tenían pasado, pues en redes también lo van a tener. Y por último, muy rápido, es quién marca la agenda. Así como los medios tradicionales, un partido político puede medio negociar y pactar la agenda, en redes sociales habría dos vías y casi las dos son incontrolables, salvo que haya una inversión de dinero multimillonaria. Está la agenda en redes sociales que la marcan los medios de comunicación. Eso incluye Gran Hermano, es decir, la agenda de lo que pasa en redes sociales no exime Splash, Gran Hermano y todas estas cosas que se van a entremezclar con nuestros mensajes políticos y ahí vamos a estar. O sea, el mensaje de nuestro gran líder va a estar envuelto en Falete y Jesulín de Ubrique saltando y hay que tenerlo muy claro. Y segundo, que hay una subagenda en las propias redes sociales que prácticamente jamás dependen del partido ni del gestor de comunicación, que son los pequeños saltos comunicativos que genera o involuntariamente Toni Cantó o voluntariamente Toni Cantó o militantes, campañas, periodistas, ajenos, ciudadanos que destapan cosas y que es prácticamente imposible de comentar o de controlar por el partido político. Y bueno, hay muchas más cosas, pero por ser un poco breve, os dejo lo de las primarias de Madrid, que a mí me gusta mucho, pero por si lo queréis preguntar, porque es un caso muy raro, pero con eso, muchas gracias. Muy bien, me parece que estamos componiendo un discurso bastante completo y quedará, Uxío, tiempo para añadir cosas, no te preocupes. Tania, tu turno, a ver. Sí, bueno, a diferencia de, creo, la gente que me ha precedido hasta ahora en el uso de la palabra, que tiene una posición, desde luego como militantes y partes de las direcciones de partidos, pero fundamentalmente como responsables de gestionar redes, digamos, para otros, digamos que yo lo que os planteo y mis reflexiones son a partir de gestionarme a mí misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que como cargo público que actúa en las redes sociales de manera directa, ¿no? Entonces, a partir de las tres preguntas que nos lanzaban los coordinadores, lo primero, que yo creo que esto es una cosa que os habrán dicho 27 veces en 27 sesiones, ¿no? Que lo que cambia radicalmente son las herramientas, ¿no? Y las herramientas determinan mucho cómo se hacen las cosas, pero que las herramientas no son más que herramientas. O sea, que uno puede tener una navaja suiza y si decide que la guarda en un cajón, pues no servirá para nada, y si decide que solo la usa como sacacorchos, pues tendrá un sacacorchos, no una navaja suiza, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, hay un vídeo muy divertido que a lo mejor algunos ya conocéis, que no se va a oír, pero está da igual porque está traducido. ¿Lo veis? ¿Y cuál es el problema, no? Pues yo creo que eso es básicamente lo que ejemplifica un poco que al final las herramientas, como os decía, pues son herramientas y que modifican la forma o no de cómo hacemos las cosas en función del uso que les demos, ¿no? Para este señor, desde luego, el iPad era una estupenda tabla para cortar verduras. A ver si ahora soy capaz. Perfecto. Pues esta es esa parte. Vale. Esta modificación de herramientas, para mí, uno de los elementos fundamentales es que modifica, y más o menos creo que se ha dicho con diferentes palabras, pero se ha dicho ya en la mesa, modifica radicalmente criterios de validez de la información y de validez de tanto del contenido como de las personas que construyen información o que se convierten en información. Y eso escapa, en el marco de la política, a la voluntad de los aparatos políticos, ¿no? Como ejemplo, en mi propia organización, las tres personas más conocidas y con más seguidores en Twitter son Cayo Lara, Gaspar Llamazares y Alberto Garzón. A Gaspar Llamazares se le conoce por lo que fue,
Es verdad que sigue activo en política, es verdad que sigue teniendo dimensión pública, es verdad que sigue siendo diputado, pero es fundamentalmente el ex coordinador y el que fue diputado en solitario en la anterior legislatura. A Cayo Lara se le conoce por lo que es el coordinador actual, y sin embargo a Alberto Garzón se le ha conocido por lo que ha hecho. Luego, hace unos meses, pues se ha incorporado a la dirección de Izquierda Unida, forma parte de su ejecutiva, pero durante un periodo nada despreciable, digamos que era una especie de outsider para el aparato del partido, y sin embargo tenía un nivel de reconocimiento, conocimiento y validación de su opinión mucho mayor que lo que podría esperarse, ¿no? Esto lo que determina también es un nivel alto de democratización de la comunicación, que yo creo que es la segunda característica de las redes sociales y de los nuevos tiempos de democratización política. Hay una mucha mayor bidireccionalidad, que también se ha comentado en la mesa, que te obliga a tener una relación mucho más directa, y eso rompe también la lógica jerárquica de los partidos. Eso no significa que la democratización sea que todos somos iguales y que todos valemos lo mismo, porque las redes también en jerarquías, y no pesa lo mismo la opinión de uno que la opinión de otro, ni tiene la misma validez la opinión de unos perfiles que las de otros. O sea, que no es que de golpe el mundo sea horizontal y todos seamos lo mismo, sino que los valores o que los parámetros en los que se establecen las jerarquías y la democratización se modifica. Como ejemplo, yo creo claro de esto, en el que también hay que empezar a pensar que las redes no solo son lo que pasa en el cibermundo, sino que hay un mundo que tiene consecuencias mutuas y que interactúan unos con otros, es la comparación entre la noticia de la detención de Santiago Carrillo, que es lo que os he puesto ahí. Cuando detienen a Santiago Carrillo, 3.000 comunistas se plantan en manifestación por una orden directa de la jerarquía del partido, y sin embargo el 13 de marzo hay cientos de miles de personas en la calle. ¿Significa que no hubo un grupo de gente que pensó esto no puede ser, hay que moverlo, que no había una intencionalidad política en movilizar a la gente del día antes de las elecciones, que no había burócratas moviendo hilos? Sí, exactamente igual, pero la forma en la que fue procesada la información, la forma, los canales en los que fueron comunicados era mucho más democrática y dependía, como también se ha dicho, pues de que te podía salir bien o te podía salir mal. Y esa es la tercera parte de lo que, o la tercera reflexión que yo aportaba a característica específica de este formato de comunicación, que lo ha dicho también Pepa. Yo lo llamaba imprevisibilidad, ella lo ha llamado incertidumbre, que lo mezclo un poco con lo que ha dicho también Alberto de la política del pantallazo, ¿no? Y esto es una cosa que me pasó a mí, que es: hola, buenas tardes, voy haciendo un tuit corriendo entre una manifestación y otra, la redacto mal, pongo una cosa que no es exactamente lo que yo le quería decir, el tuit mío es ese que veis, una alegría para el pueblo argentino, con motivo de la nacionalización de YPF, puse este bonito tuit, que obviamente no quería decir que se joda el pueblo español, que es lo que acaba apareciendo que pone en el tuit. Era una reflexión más de, en la medida, o sea, es un problema para nosotros que en Argentina su gobierno se decida a nacionalizar sus recursos naturales y que nuestros gobernantes, en lugar de hacer eso, hagan lo contrario, pero la forma en la que fue puesto, de golpe provocó una locura que no os podéis imaginar, de abucheos que acabaron en esa amenaza de este señor con el que todavía ando en los tribunales, ¿no? Esto caracteriza una imprevisibilidad de lo que hablaba también Pepa y la política del pantallazo. De golpe tú dices una cosa, yo evidentemente dije, ay, me he equivocado, borro el tuit, pero vamos, que tú pones Tania Sánchez Twitter y lo primero que sale es ese tuit, lo haya borrado yo las veces que lo haya borrado, ¿no? Y esto, claro, determina que no hay unas reglas establecidas ni unas normas establecidas, y que al final uno va un poco a ciegas y que de golpe somos todos mucho más humanos, porque te puedes equivocar y eso tiene consecuencias buenas, malas, negativas, y tiene una reacción que a veces incluso nos desborda, ¿no? Que yo creo que es lo que le ha pasado también a Beatriz Talegón, pues que de golpe por ciertas cosas que haces algo puede desbordar. Y luego ya, fuera de todo, creo que hay una característica que nos hace ganar a todos en salud, y es un alto grado de humor. Esto es una cosa que me he encontrado de un señor que se hace llamar Tejero, a cuenta del caso anterior que os contaba de las amenazas, ¿no? Que bueno, dice la frustración, el tuit donde enlaza este montaje dice algo así como la frustración de la izquierda en la España moderna, y esta es la imagen, ¿no? Pues que uno recibe amenazas, se imagina esto, y al final, pues esto es España y este es todo el fascismo que nos podemos permitir, ¿no?
El elemento del humor yo creo que no solo es una cosa que hace mucho más asequible y que amplía mucho los campos de cuánta gente se puede interesar por elementos políticos, sino que además, insisto, nos humaniza mucho colectivamente a la hora de que esa bidireccionalidad sea mucho más edificante y mucho más positiva. Y nada más que eso. Perfecto. Luis, cuando quieras. Pues para nosotros, para el Laboratorio Animalista Pacman, Internet ha supuesto la ruptura del bloqueo que nos hacían los medios tradicionales. Ahora mismo el Pacman tiene 66.000 seguidores en Facebook, 13.000 en Twitter, somos el segundo partido después de EPO en Facebook, y todo eso lo hemos conseguido traducir a la esfera real, apartándolo del mundo virtual, en la consecución, con una campaña política que creo que es la más económica que nunca ha habido, conseguir 102.000 votos al Congreso y 375.000 votos al Senado. El coste voto y inversión creo que es el más barato de la historia de la política española. Todo eso gracias a Internet y a lo que hemos conseguido penetrar en la sociedad gracias a Internet. Nuestra visión y nuestro diseño de lo que es la estrategia de comunicación, a diferencia de otros partidos, va siempre orientado hacia Internet. Nosotros pensamos cada una de las campañas diseñándolas tanto a nivel vídeos, como mensaje, como propagación en redes, siempre tomando como objetivo Internet, porque sabemos que el resto de mass media, el resto de medios de comunicación tradicionales no van a estar con nosotros. Por las razones que sean, un partido animalista actualmente en España es algo que suena extraño, mientras que en otros países tienen ya diputados, y por eso mismo los medios de comunicación tradicionales todavía nos miran como si fuéramos frikis. Ese mensaje lo rompemos con los votos, que gracias a Internet conseguimos. Cuando vemos las webs o los mensajes o las formas de comunicación del resto de partidos, nos damos cuenta de que básicamente lo que hacen es volcar lo que producen los medios tradicionales, las televisiones, los periódicos, lo vuelcan a sus webs, dejando de lado lo que sería una comunicación directa, tal como comentaba Rafa, una comunicación directa y una comunicación sobre todo orientada hacia Internet. Ellos vuelcan, copian, pegan, meten en YouTube, enlazan, editan y ya está. Nosotros al revés, nosotros buscamos la propagación del mensaje en Internet para llegar a la gente, sabiendo que si llegamos a la gente, los medios de comunicación tradicionales van a empezar a interesarse por nosotros. Eso es básicamente lo que ha conseguido Internet actualmente, cambiar un poco las reglas de juego, que partidos minoritarios, extraparlamentarios, que no tenían otra posibilidad de llegar a la gente que no era a lo mejor la pegada de carteles o medios que realmente llegábamos a muy poca gente, consigamos tener una tasa de penetración que haga que tengamos más seguidores, por ejemplo, en Facebook, que el Partido Socialista o que el Partido Popular. Y en ese sentido tenemos claro que Internet va a cambiar a lo largo de los próximos años la relación del ciudadano con los políticos. En nuestro caso, nuestra web, desde hace ya unos años, permite comentarios, contestamos a la gente en Facebook, contestamos a la gente en Twitter, bloqueamos solamente amenazas, creo que somos el partido que más amenazas tiene y presentados en comisaría, por cuestiones que claramente todo el mundo entenderá, en un país donde la fiesta nacional es matar a un animal a pinchazos y hay muchos intereses detrás de ello. Está claro que un partido que lucha contra eso, que lucha contra la caza, cuando el máximo dirigente del país se dedica a matar elefantes, pues está claro que tiene ahí unos sectores que les molesta que existamos, pero gracias a Internet estamos rompiendo ese bloqueo que los mass media nos hacían y podemos llegar a la ciudadanía y dar un mensaje de respeto hacia los animales que de otro modo difícilmente creo que se hubiese dado si no fuese gracias a Internet. Esperamos que las próximas generaciones, con una cultura digital que nace desde el colegio, con una cultura digital que les hace buscar la información y no recibirla de forma pasiva, como está pasando actualmente, haga que Internet pase a ser el primer elemento a la hora de mantener un diálogo con los partidos políticos y el primer elemento a la hora de que los partidos políticos consigan hacer llegar al ciudadano sus mensajes y sus propuestas. Y eso es todo.
Pues muchas gracias, Luis. En esta mesa hemos intentado recoger el abanico más amplio posible de partidos. Pensamos que para precisamente repensar lo que es la representación política y partidaria había que intentar, pues eso, sumar el mayor número de voces posibles. Y nos traemos desde Galicia pues a una candidatura, bueno, el representante del trabajo, una candidatura apenas conocida, pero que ha tenido un impacto muy considerable en lo que es el mapa parlamentario gallego, que es la Alternativa Galega de Esquerdas. Uxío Novoneira, hijo, todo tuyo. Vale, un placer. Buenas tardes. Hijo, digo, no es que sea mi hijo, ni le he llamado hijo paternalistamente, es hijo de uno de los más grandes poetas gallegos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a intentar un poco contestaros a las preguntas. No os voy a intentar vender la Alternativa Galega de Esquerda porque no la podríais votar, entonces pues ya me pego el trago con Máximo Virginia, que es gallega. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, 3 rasgos que diferencian la comunicación, ¿no? La comunicación política convencional de la tradicional. Pues son 3. Bueno, voy a deciros, nosotros somos así, yo soy así un poco exótico, vengo aquí un poco exótico, son la Alternativa Galega de Esquerda, somos la 3ª fuerza política en Galicia, somos la 2ª fuerza en la mayoría de las ciudades, nos comimos al PSOE, ñam, y tampoco, no es que seamos un partido extraparlamentario que se lidera nada, es muy difícil ser extraparlamentario en Galicia. Fraga intentó, camino a su democracia de Westminster, intentó que no hubiera casi partidos más que 2 porque elevó el umbral de votos mínimos al 5%, para que por eso durante toda la democracia solo hubo 3 partidos, ¿no? Nosotros somos una escisión, después os cuento la ingeniería porque es muy especial. Esta es Izquierda Unida con nosotros somos una escisión del BNG, pero la escisión del líder histórico del nacionalismo. ECUO también está con nosotros, allí en la misma coalición, en pie de iguales todos. Bueno, rasgos. Lo primero, cuando hablamos de comunicación política digital, hablamos de interacción, de relación entre los dos sujetos de la comunicación, de bidireccionalidad. También otro rasgo podría ser que cuando hablamos de comunicación política digital no hablamos de comunicación política a toda la ciudadanía, sino un universo parcial y bastante especial, que os diré después. Y lo siguiente, que cuando hablamos de comunicación política digital hablamos de novedad, hablamos de algo emergente, hablamos de incluso algo que diríamos así en plan altermundista, que es lo que somos nosotros, turboemergente, ¿no? Del turbocapitalismo. Lo primero, la interacción. Las redes sociales no son el espacio en blanco donde los agentes políticos cuentan su cuento, storytelling así de mapa como La niña de Rajoy, o los programas electorales, ¿no? Que, pues te cuento esto y después hago lo otro, pero ya me votaste. Y tal, son un espacio de diálogo complejo y focalizado, no se habla de todo. La comunicación es bidireccional, pero es deliberativa, se pueden hablar de cosas profundas, porque en 120 caracteres pues es la navaja de Ockham, en plan, tienes que decir cosas claras y que lleguen a todo rápido y tal. Los inputs de comunicación, los mensajes han de ser variados, la mera autopromoción es baldía. Hay que opinar de los temas de cada día, que cada día están en el ajo. La agenda media, Reuters ya murió con las redes sociales. Y hay que contestar, no van las ruedas de prensa sin preguntas. Pensarán que eres un bot, que eres como Robocop, ¿no? Y contestas en plan austeridad. Si eres dialogante y cercano, la gente pensará, aunque no sea verdad, que eres dialogante y cercano, ¿no? Como persona. Entonces, o sea, que no les falles, intenta ser auténtico. El segundo rasgo, el universo reducido. No estamos, la ciberutopía, como el milenarismo de Arrabal, no ha llegado. Hay un universo de ciudadanos votantes en expansión, pero en reducido y segmentado por 2 brechas principales y una brecha secundaria. La brecha digital. Hay alfabetizados digitales y analfabetos digitales, y hay inmigrantes digitales que están en un punto medio. La brecha generacional, porque el nativo digital normalmente es una persona entre 18 y 35 años, la generación Game Boy, ¿sabéis? Y la brecha territorial entre el centro y las distintas periferias, pensarlo a nivel estatal e internacional, como queráis. En Galicia solo tiene internet en casa el 48% de la población y no es posible contratar internet en casa para el 20% de la población. El analfabeto digital en Galicia y en España es hegemónico electoralmente. Segmentos mayoritarios de población no alfabetizada digitalmente, nacidos en los años 70, los de Cuéntame. El perfil objetivo, el target profile, es una demografía del turbocapitalismo. La tecnoélite de neocon son los dueños de Facebook, de Twitter, de todo. Los jóvenes son los usuarios. Los inmigrantes son un tipo de
de personas que están entrando y que se están alfabetizando digitalmente, pero son muy lentos, no son capaces aún, aunque progresivamente sí, de gestionar toda la información y de recibir bien la comunicación política digital, y los analfabetos pues están excluidos. Entonces la ciberutopía es mentira, ni siquiera es democrática, no llega a todos, por lo que ha de pensarse complementaria. Tu identidad digital es y debe ser además el complemento de tu identidad, ¿no? Y es un proceso, es nuevo, no sabemos en qué va a desarrollar, no es un hecho. Es el ejemplo de un sector en desarrollo en el contexto del turbocapitalismo. La historia ha entrado en aceleración con el desarrollo tecnológico. ¿Sabéis los libros de historia? Los del siglo XX son así de gordos. Los del siglo XVIII. La tecnología no es neutral políticamente. Cuando hablamos de redes sociales, de comunicación política digital, hablamos de neoinstitucionalismo privado. O sea, la propia institución, el Facebook o el Twitter, tiene ideología y no es libre, no es el vector ni el resultado de toda la gente que actúa en ella. Dirige, focaliza. Twitter, Facebook, en verdad es una cosa, porque puedes unir y cuando escribes en Twitter sale en Facebook y viceversa. Twitter, Facebook son empresas multinacionales, vigilan y homogeneizan. Podemos ver tanto la homofilia, no sé cómo siempre vas a dar en una red social a tus iguales. No es lo bueno de la interacción humana, ¿no? Que es la alteridad, ¿no? Que aprendes cosas de otros que son diferentes. No hay una estructura de redes sociales libre. Problemas. El Big Data están almacenando todos vuestros datos, todos vuestros datos, perfiles, orientaciones. El data mining, la minería de datos, que es, en base a eso, ellos pueden hacer un feedback que os sea más amistoso, aunque sean los mayores cabrones del mundo. La perfilación y la homofilia. Y la esperanza, el software libre, el open data, que es muy bueno para la transparencia, sobre todo de lo que no son las declaraciones de renta de algunos, el gobierno abierto en Internet, el networking, el crowdsourcing, toda la información libre, y el crowdfunding para la financiación, ahora que estamos en austeridad, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bien, vale, ok, vete cerrando. Vale, cierro. Vais pensando, listo. Es que los gallegos hablamos muy rápido así en el castellano, en este castellano gallego que hablamos nosotros. Mira, entre la publicidad política convencional y la comunicación política digital, la primera es unidireccional, la segunda es bidireccional. En la primera hay elementos de pago, en la segunda dicen que es gratuito, pero gratuito cuando te están bombardeando con publicidad en todas las redes sociales. La primera es un sector tradicional y en una crisis brutal. La segunda es emergente, por lo tanto hay negocio ahí, tener cuidado, es como la sanidad y la educación en este modelo que tenemos ahora. El primero es un sector muy regulado, el segundo no está regulado, también hay oportunidades de negocio ahí. El primero está profesionalizado y el segundo está profesionalizado. Los títulos de Community Manager, ¿creéis que valen para algo? Nunca pongáis un tío con un título de Community Manager a hacer política. El primer sector es muy estructurado y el segundo, pues sabe Dios lo que va a hacer. Luces y sombras, y con esto acabo ya, En la interacción, en las relaciones, el diálogo entre semejantes normalmente. No creo que no hay muchos seguidores de la falange que nos sigan a nosotros. Y nadie controla la agenda, como muy bien decía él. En cambio, en la parte mala, el trolling es una zona de guerra. No les deis de comer a los trolls, ¿sabes? Porque hay gente que os va a insultar y que tú le puedes decir la mayor verdad del mundo y que el tío te diga, joputa. Y el tío se lo expliques y te vuelva a decir, en plan, insultarte. La animosidad por la pseudocomunicación. Cuando escribís solo leen la frase, ni leen el tono, ni leen el contexto en el que lo decís, que era lo que le pasó a nuestra amiga Deku. Y los cuadros políticos alfa, como las asambleas, ahí donde quienes somos hegemónicos en las redes sociales somos esta especie de machos alfa, ¿no? Y el control permanente. Un blog necesita una entrada a la semana, un Twitter como en 2 días no lo actualices, está muerto. La profesionalización es necesaria, pero no la titulación, sino que le eches horas, que te paguen, porque vas a estar todo el día, 24/7, 365. En la segmentación, la facilidad para llegar a un votante objetivo específico. Nosotros, como la gente que nos vota son los jóvenes y la gente que nos vota son gente con muy altos estudios, como ya pasaba cuando éramos del BNG, pues está bien, pero no vamos a llegar nunca a la gente que queremos llegar para poder cambiar Galicia, ¿no? Y la segmentación está muy mal porque es un universo realmente reducido, en pocos votantes, en Galicia menos. Y en el cambio, por una parte está muy bien, universalización de la información política, gratuita, accesibilidad, gratuidad, falta de regulación y agentes emergentes, ¿no? Los pequeños partidos que tienen esa gran visibilidad en Internet, pero tiene cosas muy malas, la falta de privacidad, pueden cambiar vuestros enfoques de privacidad, lo que se llama el default power de las grandes empresas de Twitter y Facebook. El hola que hace, que la superficialidad, que no puedes intentar elaborar un discurso así muy grande en 120 caracteres, son partidarias, no son neutrales, deja rastro, te pueden seguir.
y es o sea, la agencia Reuters murió, pero esto es un oligopolio de leviatanes. Facebook y Twitter son grandes empresas muy peligrosas. Traía un poco un decálogo sobre la comunicación política, cívica, altermundista, riquiña, gallega, pero como además sé que Víctor Sampedro ya tiene un decálogo junto con otros de sus compañeros sobre comunicación cívica, pues después en las preguntas y tal, y si os interesa el rollo exótico de Galicia, preguntarme lo que queráis. Vale. Miguel. Bueno, buenas tardes. No sé si voy a conseguir ser tan puntual como las y los colegas que me han antecedido, pero como soy el último, espero que se me note menos. Quería plantear 4 puntos. El primero es recordar, como ha hecho ya Tania, que estamos en vísperas del 9º aniversario del 13 de marzo del año 2004, en donde se produjo para mí uno de los acontecimientos de comunicación política más importantes de la historia moderna de nuestro país. Sobre eso hay libros, particularmente un muy buen libro coordinado por Víctor, que se llama Multitudes Online, que lo tratan en profundidad, y yo lo que puedo resumir aquí, porque son los rasgos que quiero destacar, es que ese día, por medio, todavía no estábamos en la época de las redes sociales, así que por medio de SMS, de un pásalo, se consiguió concentrar delante de la sede del Partido Popular a unos miles de personas, pero esos miles de personas crearon un acontecimiento informativo de tal potencia que se convirtió en un hecho al que tuvo que responder los medios convencionales, y tuvieron que responder intentando manipularlo y sin manipularlo. Es decir, ese grupo de algunos miles de personas consiguieron imponer socialmente el contenido que ellos querían dar al acto que hicieron. Esta capacidad de catalización de un acontecimiento por medio de transmitirlo y comunicarlo a partir de pre-redes sociales, digamos, por procedimientos vinculados al uso que en aquellos momentos podía tener los teléfonos móviles, es para mí una lección de la cual yo creo que hemos dado todavía poca cuenta, ¿no? O sea que hay pocos acontecimientos que estén al nivel de la potencia de crear un acontecimiento político que luego tuvo una influencia enorme, ¿no? Porque al día siguiente fueron unas elecciones y sin duda ese acontecimiento influyó decisivamente en ellas. Es algo que nos debe dar confianza en los instrumentos que tenemos. Otra cosa es que la confianza no cree por sí misma el buen uso de ellos. El segundo punto que quería plantear tiene que ver con una película. La película se llama No, la ponen en Los Golem, es una película que yo recomiendo absolutamente a quien no la haya visto que vaya a verla. Pues no creo que dure mucho tiempo, así que se dé prisa. De todas maneras hay un enlace que hemos puesto para bajársela en casa, la hemos puesto en la página web de Viento Sur, aprovecho para estos minutos de publicidad. Esa película es pre-internet, estamos en el año 88, en Chile el dictador Pinochet ha convocado un referéndum de ratificación de su poder, que es un referéndum absolutamente antidemocrático. La oposición, que vive en una semi-legalidad, digamos, se decide participar a pesar de esas condiciones antidemocráticas, pero hablan con un publicista joven, vinculado con la oposición, ¿no? Para buscar una opinión, ¿no? A ver qué es lo que se debe de hacer. Y este publicista, en la primera reunión que tiene con ellos, les plantea una pregunta fundamental. ¿Ustedes creen que van a ganar? Y la respuesta es no. Nosotros no hacemos esto para ganar. Nosotros hacemos esto porque es el momento de denunciar. No podemos ganar porque está manipulado por la dictadura, no hay ninguna posibilidad, pero denunciaremos los crímenes de la dictadura, honraremos a las víctimas, pero ganar no. Entonces el publicista responde, pues vamos a ganar. Y a partir del vamos a ganar, lo que él hace es diseñar una campaña de publicidad. Sobre la película está muy bien expuesto, una pura campaña de publicidad, con el mismo lenguaje con los que hace la campaña de publicidad. Una campaña de demanda, es decir, ¿cómo podemos dirigirnos a un público que no está relativamente oculto, pero que existe en nuestra sociedad y que él piensa, quiere pasar página de la dictadura, pero no quiere cargar con el peso de lucha que está vinculada a sus víctimas? Así que hagamos una campaña como se vende un microondas. Inventemos un logo ligero, un lema ligero, y así conseguiremos vender un producto que es el producto No. Y lo vende y gana.
Y luego, lo que sucede luego políticamente es un tema para una discusión que tiene más que ver con la política que con la comunicación, así que lo dejo. Pero esta idea de conseguir concebir la comunicación política a través de respuestas a demanda, conocida por medio de técnicas similares a la publicidad, sigue siendo, desde mi punto de vista hoy, la base de la comunicación política de lo que podemos llamar los partidos tradicionales. A eso se han añadido las técnicas de Internet, como se ha dicho antes, como técnicas complementarias, ¿no?, que se utilizan, bueno, pues porque toca, pues porque está bien, pero que no cumplen, digamos, un papel decisivo, sino que lo fundamental es establecer cómo ganamos, y ganamos significa establecer algo que tenga que ver con conseguir una demanda mayoritaria. Pero la idea de pensar en términos de ganar y que ganar equivale a vender un producto que sea mayoritario, forma parte de los elementos centrales de la comunicación política, de lo que podemos llamar el mundo político tradicional. El segundo punto que quería plantearos parte del título de la novela de un amigo mío que se llama Jorge Riesma, de la novela no, de un libro de este amigo mío que se llama Jorge Riesma, que es uno de los muchos que va a publicar los próximos meses, porque Jorge produce libros a una envidiable velocidad. Entonces me dijo el otro día que va a publicar un libro que se llama Fracasar mejor. Y la verdad es que el título no me gustó nada, pero me parece interesante traerlo aquí a colación porque, de una manera, evidentemente con voluntad de provocar una polémica y sin tomar las cosas al pie de la letra, yo creo que esta idea de fracasar mejor está presente, en cambio, en una parte de la comunicación alternativa. A pesar de los logros enormes que hay en este campo, de haber conseguido crear acontecimientos y simbologías, pues, por las tiendas del 15M, rodear el Congreso, haber movilizado a centenares de miles de personas, esta vez sí, 23F, la última vez. A pesar de todo eso, yo creo que el objetivo de ganar, en este caso de ganar a la derecha, digamos, ¿qué significa ganar? Eso es interesante, ¿no? Vamos a quitarlo del tema electoral y vamos a decir que ganar significa conseguir los objetivos necesarios por los que luchas. Y el movimiento y la comunicación del movimiento ha conseguido algo impresionante, y es crear una comunidad de objetivos, lo cual es un logro extraordinario. Es decir, si ahora el otro día leo en diagonal la opinión de Montse Calcerán, que es una persona, digamos, vinculada, vamos a decir, al mundo de la autonomía para ir rápidos, ¿no? Y plantea cuáles son los objetivos comunes que tenemos. Y dice que los objetivos comunes es una renta básica, es negarse a pagar la deuda externa, conseguir servicios sociales de calidad. Bueno, está bien. Digamos, como elementos básicos de programa se podía hacer una opinión amplísima. Y esto no es nada fácil. A mí me parece una cosa impresionante de haber conseguido crear una comunidad de objetivos de ese nivel. Pero, en cambio, cuando se llega a decir, bueno, ¿y cómo los logramos? Es decir, ¿cómo ganamos? En el sentido profundo del término, ahí ya es el silencio total. Y no parece que sea un problema de la comunicación alternativa. Lo nuestro es denunciar, es tomar iniciativas, es imaginarlas, ¿no? Es crear grandes objetivos, ¿no? Es crear lemas con los que se identifica mucha gente, no nos representan, ¿no? Le llaman democracia y no lo es, ¿no? Lo cual consigue expresar estados de ánimo, que también es muy difícil, ¿no?, en forma de lemas. Pero ¿esto cómo se logra? No es nuestro problema. Así que yo creo que aquí hay un bloqueo, desde el punto de vista de la comunicación alternativa, una distancia enorme entre la capacidad de formular objetivos y la capacidad de plantearse cómo lograrlos. Y yo creo que es un elemento de debilidad enorme, porque para dar sentido político a la comunicación alternativa haría falta tener, correr el riesgo de buscar poner en común las formas de lograr los objetivos que compartimos, ¿no? Y el tercer punto que quería plantearos tiene que ver con unas entrevistas que hice. Le había dicho a Ariel que cuando llevara 8 minutos hiciera gestos ostensibles. Te queda dentro de los 8... Un minuto y medio. Bueno, pues yo creo que con los dos me apaño. Decía que hice unas entrevistas a dirigentes, personas significadas, digamos, de la izquierda anticapitalista en Europa. Y a todos les planteé qué piensan de la política de comunicación, ¿no? Y las respuestas fueron totalmente decepcionantes. O sea, no piensan nada. O sea, que es la comunicación. Bueno, todo el mundo te dice, bueno, tenemos una página web, en fin, ya no hacemos propaganda en papel porque es muy cara, de vez en cuando se hacen carteles, yo creo que se terminarán dejando de hacer porque también es muy caro y relativamente inútil. Tenemos la cuenta
en Twitter, tenemos la cuenta en Facebook, tenemos tantos miles de entradas aquí y allá que estamos muy contentos con ellas y tal y cual, pero ahí se terminó absolutamente la película. En realidad, cuando te hablan de política de comunicación, te hablan de cómo entrar en los medios convencionales. Y estamos hablando de la izquierda anticapitalista en el sentido duro del término, ¿eh? Bueno, pues no. El asunto es cómo entrar allí. Y uno de los que lo expresó con más claridad es Francisco Lousa, que es uno de los dirigentes importantes del bloque de izquierda, y lo planteaba, lo cito porque creo que es interesante conocer su expresión literal. El régimen de comunicación moderno es un régimen de clip. El discurso político son 25 segundos. Por tanto, tiene que ser muy directo y movilizador contra los discursos pacificadores y alienantes. Es decir, ¿en qué está pensando entonces Francisco? Está pensando en algo que, 25 segundos, que realmente son los 140 caracteres más o menos, es sí en romper consensos, es decir, establecer conflictos, aparecer como un factor de conflicto en la sociedad, a partir del conflicto con el poder establecido ganar confianza, o sea que no es que está planteando objetivos menores, o sea, utiliza la comunicación para hacer una disrupción en un ambiente consensual y aparecer como alguien que se enfrenta con eso y a partir de eso dirigirse como el elemento conflictivo a la gente que potencialmente no puede seguir esa política. Pero desde el punto de vista digamos, de dar contenido de comunicación, ese tipo de política solamente tiene sentido si se da, o tiene sentido fundamentalmente si se da en las respuestas reactivas a lo que dice el poder, utilizando fundamentalmente los medios convencionales, que es lo que están pensando, 25 segundos de televisión, básicamente, y por tanto no se está tratando de crear algo que sea el objetivo que teóricamente esta organización persigue, que sería crear un bloque social alternativo. A partir de mensajes de 25 segundos no se puede crear ese tipo de bloque social. Entonces, ¿qué tipo de interacción se puede establecer entre lo que podemos llamar los criterios de comunicación tan limitados, ¿no? Tan limitados a la aparición en la gran prensa de lo que podemos llamar izquierda política y los objetivos de comunicación en los cuales no se plantea, o se plantea muy limitadamente, ¿no?, el crear dinámicas ganadoras, en el sentido que he dicho antes, no ganadoras de un referéndum, sino ganadoras de conseguir tus reivindicaciones, las cosas por las que luchas. Yo creo que es el gran desafío que tiene la comunicación política, tal como lo entiendo yo, y es un desafío que está delante nuestra. Mil gracias. Espero que haya quedado bastante claro que para debatir esto no sobra nadie. Es más, que nos faltan más voces, que nos falta más tiempo para escuchar algunas de las que hemos tenido el privilegio de escuchar hoy aquí. Así que abrimos un turno de preguntas porque se han ajustado perfectamente. Han estado justo una hora hablando, ¿de acuerdo? 45 minutos para intervenciones muy breves, por favor. No hagáis el discurso que han intentado evitar la mayoría de los que estamos sentados en esta mesa. Sed muy, por favor, lo más claros y posibles, ¿vale? Sí sugeriría que si alguien quiere, aparte del interpelado o la interpelada, intervenir, por supuesto lo haga, también intervenir sin mucha brevedad, ¿de acuerdo? Vamos a por ello, intentad hablar muy alto porque nos ha fallado la megafonía, esperemos que no siga fallando cosas. Yo repetiré la pregunta, ¿vale? Sí, yo tendré que repetir tu pregunta para que quede grabada, así que adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Iago. Yo quería plantear un poco a todo el mundo, creo que se ha hablado mucho en términos de comunicación, de cómo se transmite comunicación, pero creo que otra parte vital en Internet y que también es comunicación es participación. Es decir, cómo se gestiona desde los partidos la participación de la ciudadanía, en general, de los militantes, de los simpatizantes, de quien sea, cómo se canaliza esa participación, cómo la gente toma decisiones, etc. Perfecto. Yago pregunta que cómo se canaliza la participación. Adelante. ¿Cuáles son vuestras experiencias? ¿Cómo os gustaría verla canalizada? Etcétera. Yo, si me lo permitís muy rápido, una cosa que solemos hacer y recomendar a algunos partidos políticos cuando nos ha surgido la ocasión es que, por ejemplo, los carteles electorales, las campañas, los mensajes, hasta los memes, pasen primero una fase de creación entre la propia ciudadanía, es decir, no genera el partido, el cartel, el eslogan o la imagen
que luego va a promocionar, sino que pide a la militancia, y dentro de la militancia está toda la ciudadanía, que le mande las ideas. Y en función de eso, primero ha hecho que ya sea participativa, por lo tanto ya la campaña electoral, digamos que surge de una base compartida, y luego además emites un mensaje que, bueno, más que tuyo por lo menos ya está filtrado. De ahí luego ya la participación creo que tiene mucho que ver con crear y reventar el status quo, incluso dentro de tu propia militancia y tu propio, digamos, votante potencial. Cuanto más le generes dudas o motivaciones para responderte, más posibilidades tienes tú de responder a su pregunta y, por lo tanto, de llegar a lo que él te ha querido preguntar, aunque sea indirectamente. Yo, creo que realmente, insisto, que hablo de lo que conozco, o sea, que tampoco, no quiero generalizar ni mucho menos, pero mi percepción al menos es que la participación externa dentro de los partidos políticos no existe, y cuando existe lo hace como pura excusa. O sea, que estamos viendo los diálogos del Partido Socialista, los foros del Partido Popular estas semanas, y en el fondo, o sea, a mí me saca un poco de quicio en el sentido de que yo creo que todas las semanas hay millones de foros súper interesantes en todas partes a los que se podría ir y acudir y escuchar y de verdad aprender. Entonces, el hecho de montar la cosa en tu casa, decir, oye, venir y contarme, estableciendo unos filtros previos de quién viene a contarme y acabando escuchando a los que te van a contar sin montarte gran escándalo, lo mismo que tú quieres escuchar, pues sinceramente me parece que es no entender el signo de los tiempos en este sentido. O sea, es decir, oye, si es que ahora la gente está hablando y está construyendo cosas bonitas, por decirlo de alguna manera, fuera del escenario político, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena ver eso, ver cómo los partidos renuncian, entre comillas, a escuchar dónde se están creando de verdad cosas bonitas, y cuando van, escuchan y se piran, que a mí me saca, hablan y se piran, que a mí me saca de quicio. O sea, cuando consigues invitar a un político a un acto con buena intención, con la intención de que te cuente su punto de vista, pero que también escuche, tienen la mala costumbre de venir, no haber escuchado a los anteriores, contar un rollo que habitualmente se contradice con lo que han dicho los anteriores y pirarse porque están súper ligados con la agenda, ¿no? Entonces, me parece que va en esta línea de no acabar de entender qué es la participación y las posibilidades que tienen. Y desde el punto de vista del ciberactivismo, que quizá, entre comillas, podríamos decir que el riesgo es menor, poniendo riesgo entre todas las comillas que quieras, la percepción es muy parecida, ¿no? O sea, los voluntarios son unos señores a los que se les manda hacer retweets de textos determinados, ¿no? Entonces, claro, el nivel de implicación de los cibervoluntarios muchas veces va bajando en función del nivel de el nivel de poca consideración que tienes de ellos mismos, ¿no? O sea, al final, pues te pueden aguantar una campaña electoral porque están muy motivados por conseguir que su partido gane las elecciones, pero llega un momento que dicen, no, es que, o sea, tengo mucho que aportar y es que no me las pregunto a mí a la vez. El tema es clave, ¿no? Se supone que lo digital es interactivo, y lo interactivo es no simplemente escuchar al otro, sino cuando tú emites un mensaje, sentirte alterado también por el mensaje y ir evolucionando en ese intercambio, ¿no?, de mensajes, ¿no? Una evolución en las dos partes, no únicamente para escuchar, no únicamente para sondear, para lanzar propuestas, ¿no? Me habéis pedido palabra casi todo el mundo. Pepa, Gloria, Tania, Miguel, por este orden, Uxío, Luis también. Yo creo que el tema lo merece, así que por este orden, a por ello. Pepa. Voy yo primero. Bueno, entiendo que la pregunta es si las organizaciones políticas utilizan las herramientas informáticas digitales para crear otro tipo de debate y de participación de sus afiliados y simpatizantes, ¿no? Bueno, a ver, yo voy en Alto. En toda la profundidad que merece la participación, es decir, de toma de decisiones, de todo, vale. Incluso votaciones, no solo dar Yago insiste, claro. Yago insiste que la participación tengo que repetirla para el micrófono. ¿Nos dais cuenta? Escuchar. Vale. Interactividad. Yago lo que insiste es un poco hacia donde estaba apuntando yo, que vaya más la participación en sentido profundo. Votaciones, elaboraciones programáticas, se supone, primarias, que señaló Alberto previamente, en fin. Sí, bueno, yo sí que respondo de forma muy concreta a Yago. Yo sí que entiendo además que es un contrasentido, aunque no me lo parece, una organización política que entra en las redes sociales y lo que he comentado antes, como yo veo la participación, digamos que habla directamente con la ciudadanía, conversa y tal, y sin embargo solo lo hace o no lo aplica en su propia organización política, ¿no? Nosotros en ECUO
teniendo en cuenta que seguro que estamos en construcción, quiero decir que estamos todavía elaborando formas de funcionamiento, herramientas y tal, sí que creo que hemos dado pasos importantes en ese sentido. Así, por ejemplo, tenemos una red social propia que se llama ecomunidad.org, que es donde se elaboran los documentos políticos, donde se elaboró el programa electoral, una parte de este programa, que luego fue a la parte presencial, donde se elabora todo a partir de unos wiki, lo que es el trabajo político y la documentación política. Todas nuestras votaciones tienen una parte, digamos, presencial, clásica, para dar también oportunidad a la gente que no maneja las herramientas, pero también tienen una parte online, o sea, pero incluido los documentos políticos. Quiero decir, nuestro congreso, por ejemplo, se le transmitió por streaming y la gente tenía en su casa una clave que le permitía ver el streaming y votar los documentos y las enmiendas de los documentos. O sea, creo que, no sé si lo hace otra organización política, nosotros sí lo hacemos. Por supuesto, lo de las primarias, clarísimo. O sea, nosotros tenemos una plataforma online y simpatizantes y afiliados entran en esa plataforma, tienen una clave y votan a los candidatos, a los representantes de sus mesas territoriales, a los representantes de la Comisión Ejecutiva Federal y tal. Los ciberactivistas de ECUO, bueno, nosotros, más allá de la contestación inmediata a las cosas que van surgiendo en las redes sociales, cuando lanzamos una estrategia para redes, que queremos hacer llegar una denuncia, un mensaje y tal, también trabajamos en wiki, tenemos muchas wiki, y los ciberactivistas somos los que elaboramos la estrategia de por dónde va a ir la comunicación en redes, cómo vamos a lanzar ese mensaje, qué hashtag vamos a utilizar, se vota en Doodle, o sea, bueno, es un tema, tiene cierta complejidad, pero también es verdad que cuando empiezas a utilizarlo, al final es muy, aparte de que es muy interesante y aprendes mucho, es cierto también que luego eres más ágil en el manejo de esos espacios. No sé si me olvido más. En realidad nosotros somos una organización que intenta abrir la participación al máximo y para ello hace un uso bastante intenso de lo que son las redes y las nuevas tecnologías. No, espero que sí. Por favor, Gloria. Bueno, yo creo que una de las razones por las que nace UPyD es porque hay un sentimiento de desafección de la ciudadanía hacia la clase política, que ahora todo el mundo habla de ello y todo el mundo propone iniciativas para recuperar esa cercanía. Nosotros lo llevamos diciendo desde 2007, nos alegramos de que por fin los de los partidos tradicionales se den cuenta de que hay un alejamiento brutal. Entonces hay una frase de Rosa que dice algo así: si los ciudadanos no creen en la política, llegan a la política personas que no creen en los ciudadanos. Entonces la participación en UPyD de la ciudadanía, no solo de los afiliados, es muy importante. Medidas de participación activa de los afiliados, por ejemplo, pues en UPyD los afiliados elaboran el programa político, es decir, primero se elabora un borrador que se enmienda, y de hecho se enmienda y a veces se enmierda, porque una vez cuando se cambió el servidor de la web de UPyD, se hicieron públicas algunas enmiendas al programa de las anteriores elecciones, que se habían hecho documentos que habían dejado de ser públicos porque el debate del programa había finalizado. Y entonces, para no confundir a la gente, las propuestas que habían llegado al programa de las que se habían descartado, las descartadas se pasaron a una sección privada de la web. Esas propuestas se hicieron públicas por un error del servidor. Y entonces, claro, en Twitter empezó a correr UPyD apoya el cheque escolar, porque efectivamente era una de las propuestas de uno de los afiliados que se votó y fracasó, entonces no se incluyó en el programa. Más formas de participación de los afiliados, pues elecciones primarias, igual que se hace telemáticamente, pero tienes que ir, de momento hasta las últimas, tenías que ir a la sede, al ordenador, llevas allí tu sobre y con tu clave y tal. Bueno, lo ideal es que en un futuro sea telemáticamente. Más formas de participación, pues nosotros en todas las instituciones donde estamos tenemos un UPyD Día, que es 1 o 2 veces a la semana, en la que estamos abiertos a que la gente venga y nos haga sus propuestas. En la web tienes una forma de contactar,
a través de Twitter. De hecho, yo recojo en la web, en Twitter, en Facebook, propuestas de la gente y muchas de ellas en la Asamblea de Madrid se han llevado a pleno y se han llevado a comisión. O sea, hay proposiciones no de ley, por ejemplo, una de tarifas, para bajar tarifas de transporte público, que se elaboró en parte a través de una iniciativa que nos vino a través de las redes sociales. En los actos públicos, por ejemplo, siempre hay una parte más convencional, más de meeting, y después hay una parte de micro, que siempre se nos dijo que cuando el partido creciera esto iba a desaparecer. Bueno, cuando tengáis ya, vais a cortar, bueno, pues el miércoles en el Círculo de Bellas Artes tenemos un acto, aprovecho para decirlo, con Rosa Díez y nuestros representantes en el Ayuntamiento y en la Asamblea. Por favor, vete cerrando. Y va a haber micro, y además es un micro sin filtros, nunca los hay. No. Intentemos dar contenidos sustantivos, por favor. Ahora le toca a Tania. Bueno, por esto que dices de los contenidos sustantivos no voy a hablar, desde luego no. Mi organización obviamente tiene una tradición cultural, o sea, una tradición política y una cultura en ella arrastrada que no es la de quienes acaban de emerger o de aparecer, y eso evidentemente determina dificultades a la hora de utilizar las nuevas redes, de los nuevos tiempos, que no voy a negar ni voy a decir que me parecen estupendas, y por tanto yo me apetecía más hacer una reflexión un poco más global, más que lo que hace o deja de hacer Izquierda Unida, ¿no? A mí me parece que con el tema de la participación hay dos cosas, en mi opinión, que hay que tener un poco siempre en cuenta en la línea de lo que decía Luis de Age, ¿no? Que las cosas a veces las dimensionamos como grandes realidades de la realidad y en realidad son microespacios de la realidad. Yo creo que la participación es algo que habitualmente es minoritario, otra cosa es cómo planteamos o no planteamos que los objetivos sean que deje de ser minoritario, pero objetivamente, por todos los recursos que uno ponga a disposición, la participación directa acaba siendo muy minoritaria en el conjunto de la sociedad, lo cual es un problema de partida, en mi opinión, que es un problema para quienes sí creemos que la gente debería participar más o que tendría que haber unos mecanismos más democráticos de participación en todos los ámbitos. Que sea así de minoritario, a mí me parece que es un problema colectivo que deberíamos reflexionar. Y el segundo elemento es que al final los partidos políticos o todas las estructuras sociales, los grupos en general, tienen una clave de control de poder que siempre acaba determinando hasta dónde se llegan las cosas. Y yo creo que aquí nos podemos contar entre todos lo magnífico que somos todos, pero creo que todos, unos más y otros menos, los que tienen menos trayectoria menos, obviamente, los que tenemos determinadas trayectorias mucho peor, pues hay un elemento que es el manejo del poder en las organizaciones sociales que determina muy mucho cómo se hacen determinadas cosas, ¿no? Y creo que eso al final solo es posible combatirlo cuando el terreno del juego no es de quienes no es el terreno del juego de quienes quieren manejar el poder en un determinado elemento así cerradito, ¿no? Y que solo abriendo mucho ventana, abriendo muchos campos y generando mucha red imposibilitas un poco que quienes quieren mantener un poder cerrado lo mantengan, pero la realidad es que eso existe y yo ojalá me equivoque, pero creo que también los partidos pequeños pues tienden a tener dificultades, y yo no puedo resistirme, Gloria, lo siento mucho. Creo que el eje central de nacimiento de UPyD tenía que ver con el Estado y el nacionalismo español y no con el problema de la política, creo, no me puedo resistir. Tengo voz pedida de Miguel, Uxío, Luis y si quieres, Alberto, otro poquito. Sí, a mí la participación me parece una cuestión absolutamente clave de las nuevas formas de hacer política, pero confieso que no sé cómo se resuelve. Sigo las experiencias que hay y desconfío de ellas, ¿no? Desde las que evidentemente me parecen operaciones de pura propaganda, como es lo de poder participar poniendo 5 euros en la elección de unas primarias para el partido X, ¿no? Eso no tiene ningún significado. Y lo de Beppe Grillo respecto a la forma de configurar candidatos, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay que darle un poquito de tiempo a ver qué va a terminar ocurriendo con esa forma extraordinariamente abierta, ¿no? De terminar determinando candidatos por medio de currículum presentados en la red. Desconfío, ¿no? Vamos a ver si funciona. Ahora, yo creo que hay un problema sustancial, no sé si coincide con algo de lo que ha podido plantear antes Tania, y es que para participar falta tiempo. Y como falta tiempo, y vivimos en sociedades que roban el tiempo, que por parte, digamos, de los fines de la sociedad en la que estamos, robar el tiempo para actuar, si tú quieres en tus cosas,
hay muy poco tiempo para hacerlo y quien utiliza tiempo para lo que se llama participación son especialistas en buena parte. O sea, uno se encuentra con que recibe comentarios o aportaciones o wikis o lo que sea de poquísima gente. Que son, bueno, gente esforzada, a la que no participan igual, pero son muy pocos los que terminan configurando la utilización de canales de participación cuando los hay. Así que yo creo que la idea de crear mecanismos de participación efectivos, pues es algo que sí, yo lo considero un desafío, debe de formar parte de los problemas que tenemos que resolver, contando con que conviene que se sepa quién toma las decisiones. Yo creo que una de las aportaciones del movimiento feminista es aquello de la tiranía de las estructuras informales, ¿no? O sea que a veces los mecanismos de participación encubren quién ha decidido. ¿Y esto quiere decir? No, es que ha llegado a través de tal o cual sitio, ¿no? Me parece bueno saber quién es responsable de tomar qué decisión y poder entonces pedirle cuentas, pero queda mucho por hacer siempre que analicemos resultados concretos, ¿no? Yo la idea de participación sobre la base de instrumentos, tenemos el wiki, tenemos no sé qué, a mí la verdad es que no me dice nada. Pues sí. Bueno, nosotros también desde 2005 ya avisamos en el frente en el que estábamos de que tenían que establecer nuevas vías de participación, es lo de siempre, ¿no? Entonces nosotros intentamos establecer vías de participación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros funcionamos en base en la estructura de ANOVA, la nueva, son asambleas locales soberanas abiertas, participativas, transparentes y horizontales. Entonces, nosotros es que directamente, tanto en la parte virtual, que es la que ahora nos ocupa, es que nosotros no tenemos una agenda que le mandemos a nuestros simpatizantes. Los simpatizantes son los que en las asambleas, los que por internet, los que por mail, aunque no seas simpatizante, aunque seas una asociación que está en un pueblo y que le van a meter un embalse por encima, nos lo mande y nosotros actuamos, primero a nivel local, después a nivel comarcal y después a nivel nacional y parlamentario, ¿no? En Galicia. Entonces, ellos crean nuestra agenda, nosotros que vamos de abajo arriba, es una influencia que tenemos del 15M, nuestro... Ya es que tampoco no es una cosa tan nueva, es que esto en el Foro Social Mundial ya lleva muchos años diciéndose, ¿no? Entonces, no nos importan los seguidores que solo retuitean, porque eso no vale para nada, nos importan los seguidores que están activos y que nos lanzan y nos configuran la agenda. Si solo tuviéramos retuiteadores, pues es como las competiciones entre seguidores, nosotros somos los hegemónicos en Galicia a nivel virtual, pero tener más seguidores es que no vale de nada. Yo si me das 1.000 euros te consigo 5.000 huevos mañana. Entonces, pues no hay problema. Entonces, lo que hacemos también es una discriminación positiva de los colectivos sin voz, los analfabetos digitales, las asociaciones del rural, las asociaciones de gitanos, pues todo lo que ellos nuestros no militantes, porque la verdad casi no tenemos una diferencia entre militantes y simpatizantes. Lo que ellos nos mandan, nosotros hacemos de amplificador. Siempre, ¿no? Entonces, después, ¿cómo hacemos? También para que participen tanto los simpatizantes como los militantes, porque como somos una organización asamblearia abierta, tampoco hay mucha diferencia. Yo muchas veces cuando me llega algo, no sé si es militante, simpatizante o votante del PP, tampoco me interesa. En plan, lo que me interesa es intentar ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos también? Pues hacemos la gamificación, o sea, aplicar el juego, intentamos hacer cosas divertidas, por ejemplo. El otro día teníamos un diputado que estaba interviniendo y citó pues cuánta gente había entrado en la renta social con Hugo Chávez, que ahora está pues está en la agenda. Es una pena, pero está en la agenda, ¿no? Y entonces la portavoz parlamentaria del PP dijo que si era democracia que nosotros ejemplificáramos algo con Hugo Chávez. Y entonces nosotros lo que creamos, nuestros militantes, porque es que nosotros no lanzamos consignas virtuales a los militantes. Creamos un hashtag que era ¿y es democrático qué? Y entonces pues empezamos pues a darle un poco de caña con si es democrático qué. Nosotros que además somos gallegos conocemos muy bien a Franco, que era un dictador, si era democrático no condenar el régimen de Franco, si era democrático tener un presidente así al que le seguimos dedicando plazas y pagando pasta en bustos de bronce sin austeridad, que se llama Fraga, que firmaba sentencias de muerte, y si era democrático pues que se pagaran las prostitutas con el dinero del Concello de Santiago de Compostela y muchas cosas más que pues si eran democráticas, ¿no? Queríamos saber. Después,
como son asambleas abiertas locales, comarcales y nacionales, por eso duran tantas horas, soberanas, efectivamente tenemos micro abierto. Y ahora estamos, todos nuestros líderes eligen elecciones primarias con listas abiertas, ya para que no vengan las élites, como somos una configuración de muchos partidos, para que no vengan las élites predestinadas con sus autobuses y esas cosas a decirnos quién tiene que ser, ¿no? Y después, como último, estamos intentando desarrollar una plataforma virtual que está en versión beta, para intentar poder hacer referéndums. Somos nacionalistas, independentistas, nos gustan los referéndums y tal, para poder hacer referéndums, pero claro, como mucha de la población de Galicia y también de nuestros militantes, que no es que seamos aquí la tecnoprogresía al uso, no saben, no pueden, no podrían utilizarlo, pues solo lo estamos utilizando como beta y como en un futuro como consultivo para votar determinadas cosas, pero aún queda mucho. Gracias. Luis. Pues yo voy a resumir por un par de frases, ¿sabes? En el PACMA somos activistas usando la política. Todos somos voluntarios. Entonces, si alguien realmente quiere participar, yo os invito a que a través de la web vengáis a vernos, utilicéis las redes sociales y veáis cómo creamos trabajo en conjunto con la gente, con los voluntarios, con los activistas, y cómo lo manifestamos y lo plasmamos luego en políticas que beneficien a los animales. Entonces, yo simplemente os invito a que conozcáis lo que hacemos y cómo lo trasladamos luego al plano político, la colaboración de cada uno de los voluntarios activistas. Alberto. Le da un matiz, perdonadme por esa réplica, pero lo único, en un, digamos, rango de la izquierda, porque desde luego en el Partido Popular no tiene estos problemas, y más a la derecha menos, y en un ala de la izquierda más profunda no tanto, pero lo que sí se está viendo es que aquellos partidos que no son capaces de generar participación en el sentido de que llegue la información, no abrir una web, desaparecen. Pero no es que desaparezcan mañana, pero podemos verlo perfectamente en el Partido Socialista, cómo su estructura anclada a 1820 directamente deja de interesar al nuevo votante porque no se siente, no que participe, sino que no siente la capacidad de estar. ¿Cuándo resurge la izquierda? Cuando abre procesos como las primarias del Partido Socialista de Madrid, donde de repente de los 20.000 militantes participan 16.000, cuando en principio hay 10.000 como mucho activos y realmente 8.000. O sea, se logra un punto, un pico, cuando de verdad la participación existe, pero no caigamos tampoco en el error de hemos abierto una web, tenemos un perfil en Twitter, porque el Partido Socialista tiene webs, tiene perfiles en Twitter, Rajoy charla de vez en cuando, quiero decir, no por abrir el canal como sí mismo, si luego no sirve para nada, está la participación, es decir, tiene que haber una evidencia de la escucha activa, es que queda muy pijo, pero o sea, que pase algo, y por eso es muy útil ese romper el status quo, que los propios militantes además lo acaban exigiendo. Y el caos brutal que por ejemplo tiene el Partido Socialista ahora mismo es por una lucha que es preciosa y que la verdad en ciencia política se estudiará por cómo ha reventado o cómo está a punto de implosionar un sistema antiguo con una militancia completamente nueva. Entonces, por eso la participación es infrenable en ese sentido. Y si no consigue producirse la revolución, pues Equo crecerá, Izquierda Unida crecerá y todo el rango de la izquierda, porque habrá una implosión de esos votantes. ¿Cuál es el impacto que realmente... Claro, una estupidez, que el ciudadano sea estúpido de más. Creo que quedan otros campos que podríamos haber abordado, pero en fin, el tema es muy largo. Vicky ha pedido la palabra, luego Ariel Jerez. Vicky es una de las alumnas del máster y responsable de qué hacen nuestros diputados. Lo digo porque ella no se atreverá a hacerse autopublicidad, pero entre nosotros tenemos el privilegio de contar gente que hace también nueva institucionalidad ciudadana respecto a lo que la política profesional ofrece. Bueno, pues ahora que se habla tanto de transparencia, desafección ciudadana, desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, me gustaría saber si los tres partidos se han planteado ofrecer información por iniciativa propia a través de las páginas web, o sea, usar la tecnología para ofrecer datos como las nóminas de los cargos públicos, las cuentas de los partidos o, por ejemplo, las declaraciones de bienes que no estén en formato PDF, que sea imposible trabajar con ello.
respuestas breves pediría que fueran sustantivas, no de... En fin, no electorales. Yo, sinceridad y brevedad. Yo, como he dicho, mi organización, a diferencia de otras, tiene una trayectoria política histórica. Ahora mismo dos culturas políticas en choque. Creo que en eso Alberto lo definía bien respecto al Partido Socialista, y creo que todos los partidos de la izquierda, no sé, la derecha no pasa, y creo que en todos los partidos de la izquierda ahora mismo se da esa pelea de proyectos culturales distintos y de cómo trabajar eso. En Izquierda Unida sí se aprobó en la última Asamblea Federal que de hacer públicos presupuestos, nóminas, declaraciones de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Se aprobó en la Asamblea Federal, pero va por barrios, con sinceridad te lo digo. Y va por barrios significa, Valencia tiene toda la página ya hecha, publicada, de toda la federación, con todos sus presupuestos, con todas sus cosas. Y en Madrid, pues, yo que vengo de Rivas, en mi asamblea local está publicado desde hace 15 días. En Madrid ciudad pues no lo tiene publicado. Y yo una pregunta a ti, cuando dices la declaración de bienes en un formato que no sea PDF para que sea manejable, te lo digo porque uno de los debates, lo digo también por esa retroactividad, o sea que cuando tú te sientas allí y dices yo voy a publicar, y dices yo qué coño publico, que tampoco me vengan a mi casa a tocarme, hola, buenos días, ¿cómo está usted? No sé cómo decir, ¿no? Que hay elementos que a veces de desconocimiento de gente que está en la ciudadanía haciendo propuestas muy completas de cuál es la mejor forma de garantizar que un ejercicio de transparencia realmente responde a ser transparentes y no a una cosa de marketing, ¿no? Entonces yo también agradecería consejos estrictos de decir, pues mira, tú que eres cargo público lo que tienes que publicar es tus bienes y no tu renta, o tu renta y no tus bienes, o ambas cosas conjuntas que permiten cruzar, o no en formato PDF, o no quites, porque yo tengo preparado un PDF para publicarlo cuando mi grupo decida hacerlo colectivamente o cuando me harte de esperar. Pero esto que has dicho no sé a qué te refieres con lo de PDF. Habla, Vicky, si no hablas alto. El congreso es coger la hoja, escanearla y colgarla. Sí. Entonces hay que ir a mano, sí, traspasando los datos de un sitio a otro. Un PDF quizás sea más fácil procesarlo, pero claro, lo ideal es hoja de cada uno. Excel de toda la vida, pues colgar así los datos. O XML, ¿no? Pero si no recogemos, Vicky lo que le está recordando a Tania es que el Congreso de los Diputados actualmente lo que hace es enviarte una foto. Al enviarte una foto escaneada no puedes tratar ninguno de los datos que están ahí, no puedes hacer los cruces de datos que cualquier ciudadano, tecnocidadano, está legitimado a hacer o debiera de estar legitimado a hacer. No sé si Sergio quería apuntar algo más. Sergio es otro de nuestros compañeros. O sea, que aprovecho para que estéis hablando que el formato que utilicéis sea acorde al Open Data, es lo que utiliza. Vale, Sergio recuerda que el formato sea Open Data, por favor. Simplemente peticiones, creo que obvias y evidentes, si se dejase a la gente que quiere saber y que quiere participar, que quiere fiscalizar de buena fe, pues cosas que serían de sabat de soie, que diría una francesa. Ushio me ha pedido, pero primero vamos a agotar por aquí, Pepa me ha pedido, Gloria me pide ahora y luego pasamos para ahí. Vale. Pepa, Gloria, por favor. Bueno, solo decirte que nosotros cargos públicos no tenemos. En nuestra página web, partidoequo.es, hay un apartado que se llama Nuestras Cuentas y viene el sueldo de las personas que cobran de Equo y también los ingresos. Transparencia total. De hecho, en la última mesa federal que discutimos las previsiones de gastos, porque nosotros solo vivimos de los afiliados, por ejemplo, se retransmitió por streaming. Quiero decir que no hay, que sí, que le tenemos toda esa información. Gloria, y luego pasamos a este lado de la... Si bueno, quieres. para ser muy breve, antes no quise parecer electoralista, simplemente preguntaste por los mecanismos de participación y me limité a hacer un relato. En todas las webs de UPyD donde tenemos representación, ayuntamientos, parlamentos regionales, en el Congreso hay un apartado de transparencia. Os invito a todos, que seguro que tenéis acceso a Internet, a acceder a este apartado de transparencia que está en la home, a la vista hay declaraciones de bienes, están los balances del partido desde 2007, 2008 creo, retribuciones, quienes formamos parte del staff y lógicamente es algo que se va actualizando. Ahora estamos pensando pues en meter otra serie de datos, bueno,
hay un estudio que ha hecho una fundación que no es sospechosa de ser afín a UPyD, que ha dicho que según una serie de criterios objetivos somos el partido más transparente, sin ánimo de ser electoralista, simplemente doy datos objetivos. La referencia entonces, la fundación, ¿cuál es? Fundación no sé qué empresarial. Es que claro, que no tiene, la cuestión está en que necesitamos la nota a pie de página con la referencia de la... Miguel me había pedido, no, por orden era Uxío, Miguel y Luis. Vale. Luego Alberto y además queda sin hablar, pero digo. Cuando querráis auditar una organización política, un movimiento sin ánimo de lucro, por favor utilizar la Fundación Transparencia, porque es la única que verdaderamente en toda la Unión Europea está certificada como para utilizar esas cuentas. Y sobre todo si se llama algo que acabe por empresarial, malo, no, sin ánimo de ofender. Bueno, mira, nosotros somos, ¿cómo hacemos lo que hacemos en transparencia? Bueno, es que como somos un partido que es simplemente una célula de los movimientos sociales y de la sociedad gallega, entonces tampoco tenemos mucho dinero. Nosotros lo que hacemos es nuestros diputados lo que hacen es ellos no sé, ¿sabéis cuánto cobra un diputado regional? Un diputado regional en Galicia cobra 5.100 euros. Cobra 1.900 euros de nómina, 2.500 euros de dietas, 600 euros de gastos de representación y unas cuantas más dietas de transporte, hasta que no me acuerdo ahora de la cantidad para hasta llegar a 5.100. Entonces nosotros hicimos, cuando fundamos Anova, lo que les dijimos es, vale, tú vas a cobrar el salario medio de un gallego, le vas a dar 1.000 euros a Anova y todo lo que sobre lo tienes que invertir en movimientos sociales. En los que quieras tú, eso sí. Después, como todo está publicado en nuestra web, en tu apartado de la web va a salir en dónde lo inviertes, ¿sabes? Si es por si es en la fundación, ¿sabes? Por el amor a los toros en Galicia, que además nunca hubo tradición, pues para que la gente lo sepa y le diga, oye, pero ¿de qué vas? y entonces así eso, los sueldos de nuestros responsables son transparentes y de nuestros cargos políticos partidarios también, no solo de los diputados. Entonces, pero da igual, porque tenemos 11 en toda Galicia, tenemos 11 trabajadores entre diputados y no. Tampoco se necesita más. Uno de los problemas que tienen los partidos para financiarse es que tienen demasiada peña trabajando allí. Entonces, eso por una parte. Después, ¿cómo hacemos para financiarnos? A nosotros los bancos no nos dan dinero. Bueno, solo faltaba. Decían que nos financiaba Chávez. Resulta que hicimos unos microcréditos de crowdfunding de 500 euros para cada militante que se devolverán en los próximos 4 años. Y bueno, conseguimos los 200.000 euros que gastamos. 125.000 solo en el mailing electoral. Nosotros queremos que lo prohíban, como se prohibió en Latinoamérica, porque eso es el germen del caciquismo. Y en Galicia de caciquismo sabemos muchísimo. Entonces, y además por el imperativo ecológico, que mira que son sobres, así ya van con el cacique en el coche a votar, ¿no? Entonces no queríamos gastar los 125.000 en internet, solo gastamos 6.000 de publicidad en estas últimas elecciones, en banners en los medios digitales, porque estamos vetados en la televisión pública, estamos vetados en todas las cabeceras que quedan de periódicos, porque son los únicos periódicos impresos que quedan, son de la derecha, las cabeceras locales y La Voz de Galicia, que es como la Santa Trinidad, es lo que dice Feijóo, ¿no? Y solo tenemos dos medios virtuales, y entonces ahí sí que tuvimos banners, solo 6.000 euros. ¿Qué más? Ya está. Vale. Miguel. Sí, bueno. Izquierda Anticapitalista es una nación muy pequeña, no tiene cargos públicos, las personas contratadas son mileuristas, así desde el punto de vista de la pregunta referida a sueldos, pues no tiene mucho interés lo que podemos aportar. A mí lo que me llama la atención es por qué al hablar de transparencia se hace prioridad con eso, o sea, con el tema de los sueldos y eso, pues no me parece una cuestión menor, ¿no? Pero ¿por qué no entran en el paquete cuestiones como, por ejemplo, la financiación del partido? Se hablaba antes, ¿no? ¿Quién da créditos? ¿Quién los perdona? ¿Sí? ¿Por qué los perdona? ¿En qué se utilizan ese tipo de créditos? ¿No? ¿Y por qué no entran otras cosas que no tienen que ver con el dinero? O sea, ¿qué mecanismos hay de toma de decisión en ese partido? ¿No? ¿Cómo se entera uno, ¿no? A través de mecanismos próximos a las notas de prensa el asunto de Ponferrada, ¿no? Que es un
absolutamente, en fin, una cosa delirante, ¿no? De manipulación de opinión pública por medio de un partido que luego hace primarias para elegir los candidatos a lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que me parece, bueno, la idea de transparencia me parece un poco mítica, pero bueno, bien, manejémosla porque forma parte del lenguaje político habitual, pero entonces vamos a ampliarla, ¿no? O sea, vamos a crearla, a meterla en cosas más sustanciales y mucho más problemáticas, creo yo, para cualquier organización que tenga muy jerarquizado el poder interno, como suele ocurrir en la mayoría, que finalmente dar cuenta de nóminas, declaraciones de renta y cosas por el estilo. A ver, Luis, Alberto quería decir algo, Rafa también. Yo creo que con esto ya esta parte, y luego la última intervención, que Felipe quiere intervenir desde el público, ¿vale? Y está Ariel también, venga. Dos rápidos. Yo rapidito. En el caso del PACMA no recibimos un céntimo de financiación pública, tampoco hemos pedido jamás créditos a los bancos. Todo lo que entra es por donaciones y afiliación. Tenemos a una persona contratada en media jornada, además recientemente, porque ya no daba para más y poder mantener la actividad que tenemos. Y nuestra posición es que en el momento que nosotros tengamos cualquier ingreso, sea auditado con las formas, además, que estamos abiertos a los modos y formas en que Open Data y demás que nos queráis aconsejar que sean la forma más transparente posible. Asimismo, también ante notario hemos firmado en las elecciones de que gran parte del sueldo de los que saliesen sería donado a organizaciones sociales y más bien del ámbito de derechos de los animales. En ese sentido... Las dos únicas preguntas que no he sido capaz de responder, es decir, haciendo escucha activa como asesor de un partido político, son ¿por qué está esta persona en la lista electoral y cuánto gana esta persona? Son las dos únicas preguntas que yo, preguntando al partido, jamás he obtenido una respuesta real. He obtenido respuestas muy aproximadas, incluso PDFs de nóminas generales, pero el ciudadano te está preguntando una cosa muy concreta, es decir, cuánto gana, y nunca jamás vas a tener una respuesta ni de lo que tiene el partido, ni en qué lo gasta exactamente. Hasta las facturas de teléfono que te dan terminan en cero. No puede ser que todos los meses, todos los años terminen en cero todas las facturas. Pues pasan estas cosas. Entonces, al final es muy difícil comunicar y te pasa que no transmites coherencia. No, yo no quería decir más, ni aclarar que no sé, sé como cualquiera de vosotros lo que ha hecho el PP en materia de transparencia, pero que como no formo parte del partido no tengo ni idea. Vamos a por las preguntas, ¿vale? Ariel, las formulamos juntas, ¿os parece? Porque tampoco debiéramos de extendernos mucho más con la segunda parte que tenemos, y aquí que se siente libre cada uno de responder, ¿vale? Ariel, por favor. Un poco para el que quiera, porque salgo un poquito del marco, retomo un tema que había planteado Miguel respecto a la falta de diagnóstico más crítico respecto a una comunicación concebida globalmente por parte de la izquierda radical que habías entrevistado en tu libro, y también algo que había planteado Sio, que somos conscientes de que estamos trabajando para un segmento de los usuarios de Internet que es absolutamente minoritario respecto a otros muchísimos usos que tiene Internet. Y en este sentido voy a plantear esa cuestión del diagnóstico, la falta de un diagnóstico crítico que vincule cibercomunicación o ciberpolítica con la comunicación convencional. Y en ese sentido, para mí, el proceso latinoamericano de los últimos años ha sido muy significativo, ¿no? Es decir, desde el golpe mediático contra Chávez en 2002 a hoy la batalla que mantiene el gobierno Kirchner con el grupo Clarín, que estamos hablando de desmontar un grupo equivalente a Prisa en Argentina, me parece que son ejemplos muy potentes de plantear una agenda de democratización de la comunicación que combina toda esta dimensión de las potencialidades que hay para abrir con una comunicación horizontal a través de Internet, para superar las diferentes brechas que también había mencionado Sio, con esa cuestión de que yo totalmente convencido, como tú has criticado el discurso del compañero del bloco, que yo creo que clarísimamente con balas
del calibre 25 segundos o 124 caracteres, no desmontamos los grandes relatos que hay que desmontar, evidentemente. Y eso implica, digamos, tejer, para mí, los movimientos tácticos que podamos hacer en los usos de Internet activos para abrir un espacio, pero que evidentemente después hay que pensar cómo rearticular comunicación desde el Estado, cosa que los países latinoamericanos están haciendo. Y en este sentido, yo os recomiendo un poco a todos un canal que ha abierto, por ejemplo, la televisión pública argentina, que se llama Canal Encuentro, dedicado a educación, ¿no? Y ahí realmente ves cómo estallan los vínculos entre los distintos tipos de los narrorelatos que podemos hacer en Twitter con una lectura de memoria histórica que te lleva incluso hasta la corona, ¿no? Es decir, que me refiero que hay un montón de cuestiones que todavía creo que por una cuestiones que tiene que ver mucho con una izquierda, la separación entre una izquierda social todavía muy institucional, con mucha desconfianza de los liderazgos, con una izquierda más institucionalizada, adocenada a determinadas dinámicas, sobre todo en Madrid. Creo que este debate todavía no tiene conexiones internas que deberían potenciar muchas más cosas. Vale. Felipe, por favor. 15 segundos. Comunicación offline, online, comunicación tradicional, me da igual. Hay una cosa que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué cuando se habla de transparencia se circunscribe el argumento a lo cuantitativo y concretamente a lo económico. Porque lo económico no es más que la máscara de la realidad. Ese discurso agregado y no discursivo yo no lo puedo entender. La transparencia es algo muchísimo más serio, muchísimo más amplio que las putas pesetas. Efectivamente. ¿Dónde están los otros parámetros? Que nadie habla de ellos. Yo creo que hay puntos que se acaban de plantear, dos puntos interesantísimos, son dos agendas de transformación de la comunicación y de lo digital dentro de lo que es el sistema de medios y una concepción de la transparencia que vaya más allá de, en palabras textuales de Felipe, las putas pesetas, ¿no? Que es algo bastante más serio, ¿no? Es verdad. Yo creo que todo esto lo vamos a poder abordar, algunas de las cosas que hemos planteado las vamos a poder abordar en la segunda parte de esta sesión, pero no tengo narices de cortaros a ninguno de vosotros, así que decid lo que queráis. Okay. Pero muy breve, por favor, para no hacer esperar a nuestros compañeros o a la gente del partido X que está por ahí, en algún lugar del ciberespacio. Yo sí que es un ejemplo de cómo funcionamos. Acabo de recibir un WhatsApp avisándonos de una noticia que tenemos que difundir urgentemente, que están intentando, mientras la gente se manifestaba delante del Ayuntamiento de Parla pidiendo que no se ceda la perrera a una empresa desgratizadora, el Ayuntamiento ha aprovechado para mandar a la policía a desalojarla. Nos piden inmediatamente difusión a través de las redes sociales y mientras aquí Víctor hablaba, yo he comenzado la difusión para conseguir hacer que se cambie esa injusticia política. Así funcionamos en el PACMA y es en el momento lo que está pasando. Tania, yo lo había pedido antes. Sí, a ver, pero yo lo hago así muy sintético. Respecto a las limitaciones de la comunicación virtual que dices tú, efectivamente, a mí yo siempre he sido un bombardero, un retuiteador, desde en plan pum, 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 50 twitters en un minuto. Y hasta que me dijo otro compañero que trabaja conmigo en el grupo de redes de Anova, me dijo, sí, mira, ya que el interface tanto de Twitter como de Facebook es tan ortopédico, intenta siempre, cuando vayas a hacer un mensaje, por lo menos cuando vayamos a hacer un mensaje nosotros, además del mensaje en sí de 140 caracteres, el hola que hace, lo mejor posible, intentar transmitir, intentar que sea algo con humor, que es importante, intentar siempre geolocalizarte para que sepan dónde es y después que tenga un ítem añadido, que sea una imagen, un vídeo, incluso si en caso de poder priorizar algo que sea artístico, cultural, para poder hacer un engagement mejor, y un link a una fuente, a un source, preferiblemente abierto, en donde haya pues un artículo sobre el tema, en donde haya pues unas conclusiones, etcétera, etcétera. Sobre la transparencia no solo financiera, efectivamente, a nosotros casi nos matan cuando nos fuimos del bloque, porque cuando teníamos que decir si irnos o no, nos pusimos en una mesa en el medio de un pabellón delante de ellos, y eso en el comunismo tradicional no está nada bien visto. Y después el Open Data, que dices tú, o sea, el Open Data, el poder abrirnos a los datos no solo económicos, sino los datos de todo tipo. Yo, así como socialista, soberanista y altermundista que soy, yo creo que es la única
la única solución que le queda al sistema tal y como está configurado aquí en el Estado español, porque como no por lo menos ahora se desnuden completamente y ese desnudo se haga regla, no sé cómo vamos a salir de esta casa de putas. Tania, y una última palabra de Alberto, yo creo que os aseguro que luego podéis intervenir. Ay, perdóname, Miguel. No, tranquilo. Es que estoy rebasado. Lo que ha dicho Felipe, perdón. Lo que ha dicho Felipe, yo estoy de acuerdo. Al final se reduce todo al dinero también porque hay una situación de una crisis económica muy potente y la comunidad está escandalizada por el señor presidente del gobierno por gasto general y además un sobreprecio por tanto general. Pero es cierto que a mí me preocuparía como no parte de la institución ni de un partido, sino como ciudadano de pie, me preocuparía mucho más cómo se hace un contrato público y desde la parte de los Madrid Comunicación, los Gürtel, sabe un poco, me preocuparía mucho más eso, que se fuese claramente transparente de cómo se están adjudicando determinados contratos públicos. Hoy me han contestado que no me pueden dar un listado en la Comunidad de Madrid de los contratos que tiene el Gobierno regional con la empresa del vicepresidente porque no tienen hecho una relación. Como no lo tienen hecho, no lo pueden hacer para mí, que lo he pedido como diputada, mediante un procedimiento reglado para pedirlo. Imagínate tú, ciudadano, que llames al 010 y digas, mira, es que soy ciudadano y quiero saber qué intereses tiene la mujer del presidente que acaba de comprar un ático por 200.000 euros o por los que haya comprado en esta comunidad y cuánto dinero público supone sus empresas. Pues no lo puedes acceder. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que estamos frivolizando y que al final lo serio se va un poco de rositas y es un drama, ¿no? Y luego lo que ha dicho Ariel es para mí muy importante en todo esto. Creo que la fractura de los procesos latinoamericanos con el tema de comunicación es incorporarlo como derecho fundamental de la ciudadanía y tratarlo así en tres elementos, que es defender que por tanto el Estado tiene que tener una capacidad de comunicar con sus gobernados como gobierno y que eso es legítimo y debe ser siempre planteado desde una cosa fundamental sin que sea un drama. El segundo, que lo público no solo son los Estados, que lo público también es la gente organizada, la comunicación en red, lo comunitario, las asociaciones y que por tanto eso tiene que tener un espacio de capacidad de comunicación. Y tercero, que lo privado no es equiparable a lo que les dé la gana, que en lo privado también tiene que haber un control de defensa del derecho público y que por tanto creo que es la Argentina la que tiene una legislación, no sé cuál pero vamos, que todos están en estas líneas. Hay una limitación de los medios de comunicación privados, no pueden ser participados por un máximo de no sé cuántos % de empresas económicas, financieras, porque se considera que hay una contradicción entre los intereses de defensa del derecho común información con el derecho privado. Bien, yo creo que esta concepción de los derechos colectivos como objetos de protección por encima de los intereses de particulares, creo que es una gran pérdida del conjunto de la ciudadanía, de las mayorías sociales desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy y que creo que este es uno de los ejes que deberíamos estar peleando la izquierda, es decir, la sanidad, la educación, los derechos tradicionales tienen que estar claramente defendidos, pero es que hay otros derechos que deben ser considerados fundamentales, el agua, la información, toda una serie y esa para mí es el gran elemento que desde Europa no nos atrevemos a decir porque claro, tenemos muy incorporado que la libertad de empresa es lo mismo que la libertad de prensa y no somos capaces de decir que no. Gracias, Tani. Miguel. Yo estoy muy de acuerdo con Ariel en que a la hora de pensar la comunicación política hay que buscar articulaciones entre la comunicación digital y la comunicación convencional en todos sus aspectos, medios públicos, etcétera, etcétera. Y sobre esto quiero recordar algo más que una anécdota. Cuando se hicieron las elecciones italianas, le preguntaron a una de las dirigentes del partido llamado de izquierda de Barzani, ¿no?, que por qué Berlusconi había conseguido un resultado tan espectacular. Y lo explicó diciendo él, porque sabe comunicar por la Italia profunda. Pues la verdad es que estamos listos. Es decir, si quien sabe comunicar con el país profundo es la derecha, pues aquí podemos estar hablando de procesos constituyentes toda nuestra vida, pero no llegaremos a nada. Y el país profundo no se comunica por Internet. Entonces tenemos que buscar. Gracias. 2 segundos. Lo de la transparencia, cuando las dos preguntas, una es cuánto, pero la otra era el por qué.
El porqué es general. O sea, tú preguntas a un partido por qué pasa algo y ahí está el problema de transparencia. Y luego, respecto a lo de Ariel, de la importancia es que, y además tenemos un ejemplo aquí cerca, están todos los periodistas y algunos de los más influyentes en Internet. Entonces, y las redes sociales, esa posibilidad, o sea, esa rueda que antes era gobierno F, periodista gobierno, que es lo que controlaba todo el discurso, ahora está reventado porque el periodista no solamente recibe inputs del jefe, sino que la mayoría son desde abajo y las noticias las saca desde abajo. Entonces el partido político, el militante y el ciudadano tiene acceso directo a la creación de información porque tiene acceso directo al periodista, algo que antes estaba fuera de la escena. Ya han ganado los periodistas, pero sobre todo con ese periodismo de calidad toda la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias por la lucidez, por la contendencia, por la autocontención. Es muy difícil reunir en una mesa gente tan bien dispuesta, tan lista y con tantas ganas de hablar y de cambiar cosas, ¿no? Yo, como estas cosas siempre se pierden, quisiera dar las gracias. Estamos hoy aquí gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, es la que nos acoge, porque si no, no teníamos capacidad para gestionar esta convocatoria en nuestro sitio habitual. Quiero agradecer a Ariel Jerez, porque es el que realmente ha hecho y ha movido, pues eso, los canales oficiales, institucionales, sin clientelismo ninguno, pero los ha movido, cosa que otras veces no ocurre con tanta facilidad, y sobre todo a la gente también técnica, que ahora va a demostrar también su valía, porque estábamos aquí ayer por la noche, ya la están demostrando. Raúl, Sergio y Gabriel, muchísimas gracias, ¿vale? Esto siempre se pierde, no os vayáis, bueno, si tenéis algo realmente urgente, sí, sobre todo porque lo que viene ahora es un encuentro virtual. Yo simplemente voy a dar arranque a él con 7 preguntas, y lo que sí me gustaría mucho es que todos y todas os sintieseis incluidos en la invitación de, pues eso, dialogar y seguir hablando de algunas cosas que hemos planteado hasta ahora, ¿vale? Nada, en 5 minutos estamos estiradas las piernas, en todo caso.